Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Buenas madrugadas, queridos amigos. Estamos de nuevo envueltos en un sonido que es peculiar, porque algunas veces en Milenio ha sonado esta sensación, los viejos tam-tams. Lo hemos hecho cuando hemos traído a personajes importantes dentro del mundo de la zoología, de la investigación, de la antropología, y hemos intentado, y lo sabéis bien, recrear las viejas reuniones, tertulias, charlas, que tenían sobre todo en tiempos pretéritos muchos de estos grandes aventureros, y nos contaban sus secretos, nos contaban sus expediciones, nos contaban sus sensaciones, que es lo más importante. Durante todo este tiempo ha habido un sinfín de preguntas sobre un área muy concreta que apasiona a la gente, que os apasiona, la criptozoología, y quizá ampliándolo a los animales extraños. Desconocemos prácticamente todo de esos seres maravillosos que comparten el planeta con nosotros. Muchos son misteriosos, otros enigmáticos, otros dicen que violentos, otros al revés, los violentos somos casi siempre nosotros. Sin embargo, el mundo animal, los que vuelan, los que andan por la tierra, los que andan bajo los mares, siguen siendo un cajón de eternas sorpresas. Y esta madrugada en Milenio 3 vamos a intentar, como siempre, aprender con los que de verdad saben de todo esto. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Parece mentira, las últimas semanas, la cantidad de gente que escribía, preguntando por casos que ellos conocían, leyendas de sus pueblos, hablamos de España incluso, leyendas, pues por ejemplo, de grandes reptiles, que hay muchas en España, y luego mucha gente que ha visto reportajes, ha leído en revistas, ha visto fotografías, y que tiene mucho interés por los animales extraños. Es increíble la pasión que hay por esto, ¿no? Siempre la criptozoología y esos animales extraños, que no se sabe muy bien si son leyenda o son realidad, han hecho que la gente se cuestione muchas cosas. Incluso, como decías antes, leyendas de pueblos de España en las que nos decían pues que habían encontrado enormes peces que no estaban catalogados, o incluso los calamares gigantes que tanto tiempo llevan persiguiendo pues gente como Fernando y Trasglobe Films. Todas esas historias, la verdad es que siguen causando sensación entre la gente. Muchos se preguntan por el Yeti, por el lago Ness, el monstruo, ¿no?, del lago Ness. ¿Esas cosas son realidad? ¿Alguien las ha visto? ¿Hay documentos gráficos sobre ello? Pues yo creo que lo más lógico en todo esto, como he dicho antes, es acudir a los que saben, acudir a los que han dedicado su vida, a veces desde el prisma de la investigación de laboratorio, a veces desde el prisma del viaje absolutamente aventurero detrás de las huellas de estos seres mitad imposibles, mitad reales. También preguntabais mucho por esos animales que, según la ciencia más ortodoxa, tendrían que haber dejado ya la faz de la Tierra hace millones de años y que, sin embargo, reaparecen. Bueno, todas esas dudas hoy vamos a intentar no solventarlas, sino por lo menos arrojar un poco de luz. Una línea ya abierta para todos, ¿no? Claro que sí, líneas abiertas en ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Contarnos historias de vuestros pueblos, de vuestras ciudades, de lo que os contaron vuestros antepasados, si eran marineros, si vieron animales extraños en el mar, lo que queráis. Si queréis preguntar a nuestros expertos, pues también 7640, palabra clave milenio, espacio. Por cierto que además hoy regalamos un librito ya muy difícil de encontrar, Criptozoología, de David Helen y José Gregorio González, editorial Edad, al menos un recorrido, unas pinceladas de algunos de estos animales y seres raros que han causado expectación. Yo creo que también hay mucha parte de leyenda, como ocurre en esas historias de, no sé, la mujer de la autopista, algunas maldiciones, en las que quizá lo idóneo es desbrozar qué parte hay de realidad y qué parte de leyenda. Animales que también por su aspecto o su comportamiento han generado mitos. Bueno, todo eso esta noche creo que va a merecer muchísimo la pena. Y con estos sonidos maravillosos de esa banda sonora de Baraka, que es pura naturaleza y pura antropología y pura investigación, vamos a ir adentrándonos poco a poco, como ese aventurero que hablábamos antes y con su chaleco, sus botas va separando, ¿no?, las hojas de la selva profunda para descubrir nuevas cosas. Estamos todos, además de Carmen, por supuesto, Carlos Barroso, Katia Rocha y lugarteniente de lujo, don Geray Martínez en la nave del misterio.
Y es momento de presentar a nuestros amigos. Estamos aquí con papeles, con cuadernos. Es una maravilla observar casi siempre los dibujos y los croquis que muchos de estos compañeros aventureros de la ciencia, de la biología y la zoología practican. Algún día, bueno, la radio yo creo que sí puede transmitir imágenes, pero algún día habría que hablar solamente de los cuadernos de campo, ¿verdad, Carmen? Es una maravilla. Además parece mentira que toda la gente que se dedica a los animales dibuje también. Sí, me da una envidia. Es verdad, porque no es normal que todos aquellos que van en busca de estos animales mitológicos, algunos, o extinguidos otros, pues dibujen de una forma tan real como lo hace en este caso el invitado que vas a presentar, Iker. Fernando González Siches, biólogo, zoólogo, miembro de esos últimos aventureros casi, tras Globe Films, y lo más importante, buen amigo de este programa. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado. Nos traes noticias de casi, bueno, ¿no?, de última hora, e incluso de animales, no criptozoología, pero sí que están mutando sus comportamientos de una forma bastante dramática, ¿no, Fernando? Sí, yo os voy a contar algunos casos que se están produciendo ahora, pero que más que están producidos por un cambio efectivamente en su comportamiento, pero producidos, como suele pasar, por nuestra avidez por comernos el mundo natural, la avidez de los hombres, ¿no? Porque en este caso, a mí me gustaría contaros un poco, que es una noticia bastante frecuente, bastante fresca, vamos, de última hora, que es que los monos, los chimpancés del este de África, en concreto de Uganda, están empezando a causar problemas serios a las poblaciones porque están saliendo de los parques donde se les está dejando prácticamente sin sus fuentes de proteínas. Hace ya unos años Jane Goodall descubrió en Gombe que los chimpancés eran grandes cazadores, que cazan además en grupo y tienen muy estructuradas sus formaciones de caza. Y entonces ya se vio que era un poco peligroso cuando un primate inteligente como es un chimpancé es capaz de cazar. Con buena dentadura, además. Buena dentadura, y un chimpancé, además, nosotros tenemos un poco la idea de chita, y eso es un error bastante extendido. Es un mono muy simpático, todo eso es un error. Un chimpancé es más rápido que nosotros y que además estás en su medio en la selva, ¿no? De hecho, a mí me sorprendió la primera vez que leí las normas para entrar en el Parque Nacional Gombe, donde estudió Jane Goodall a los chimpancés por primera vez. Allí hay una de las normas más importantes, que te prohíben entrar con un niño menor de 8 años. Yo pregunté por qué y me contaron que es que se habían dado casos, en concreto un matrimonio americano que fue con su hijo con la idea de chita, dejó a su bebé con un mono para hacerle una foto al mono, al chimpancé en concreto. El chimpancé lo cogió, subió en un árbol y se lo comió. Sonidos de babuinos, creo, de fondo, captados en algunos lugares. Fernando nos va a contar historias como estas, como siempre lo hace él, con esa magia para transmitir y para enseñarnos casi las imágenes, porque son muchos kilómetros, ¿verdad, Fernando? Hay muchas historias detrás de estos seres con los que compartimos el planeta. Otro amigo que estuvo con nosotros, lo recordaréis muchos, porque nos abrió las puertas mágicas, ¿no?, de un edificio también asombroso como es el Museo de Ciencias Naturales. Él es investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de ese Museo Nacional de Ciencias Naturales. Él es Óscar Soriano. Óscar, bienvenido a este programa, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, buenas noches, y encantado de volveros a ver después de tanto tiempo que hemos estado sin encontrarnos. Ya con esas conversaciones tan agradables que tenemos contigo, pues estoy encantado otra vez de coincidir contigo. Qué maravilla fue Óscar, verte hace poco en uno de esos documentales con las computadoras, con esos... se me pone la carne de gallina, porque la cantidad de trozos de calamares gigantes, de seres extraños en esos botes que aún se guardan en esos archivos que pudimos ver contigo, ¿verdad? Pues sí, esa es una de las cosas primordiales de un museo como el nuestro, que es conservar una representación lo más amplia posible de la fauna existente y no existente, porque también existen, como bien sabéis, colecciones de paleontología y que sirven para comprobar teorías, nuevas especies que se describen y que se depositan en museos, y otros investigadores tienen acceso a ello para refutar esos descubrimientos. Óscar, por cierto, hablaremos también de los mares, del calamar gigante, de un montón de cosas que, bueno, el gran desconocido, ¿no? Las profundidades. Yo sé que estabais liados y hablaremos hoy también de ADN y de reconstrucción de nuevos animales. Hay mucho mito en torno a esto de recomponer o clonar, o no sé qué es esto, animales desaparecidos o más difíciles, parece que se está haciendo. Luego hablaremos del tiracino. ¿Estamos hablando de ficción, Óscar, o estamos hablando de que la ciencia está empezando a hacer cosas de estas?
No, la ciencia está empezando a hacer cosas de estas. También todavía existen un montón de problemas. Conseguir una clonación de un vertebrado superior es algo bastante dificultoso y en particular pues existen algunos problemas porque, por ejemplo, cuando se tiene un ejemplar que es solo hembra, que es una hembra, es difícil no, solo puedes obtener por clonación hembras, con lo cual la población que tú tratarías de tener sería solo de hembras y aportar nuevos individuos a esa población o bien se haría por cruzamiento con otras especies o subespecies, con otras subespecies de esa especie que en la actualidad están en vida, o simplemente se podría mantener esa población clonando siempre hembras, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas que se encuentran ahora. Lo que está claro, Óscar, es que se nos abre un abanico de posibilidades y casi de ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. Como con el ser humano. El tema de la clonación y todos estos temas que ahora están tan en boca de todos como lo de las células madre, yo creo que es el futuro y el futuro de la ciencia. Escuchamos los lamentos del desierto, que muchas veces acompañan este programa, y en el desierto también hay muchos mitos. Yo recuerdo, porque en la criptozoología, y bien lo sabéis vosotros, de repente se ponen como de moda algunos animales, ¿no? Os vamos a empezar a preguntar por algunos clásicos, a ver qué nos podéis contar de última hora de esto. Yo recuerdo uno, que era ese extraño gusano, ¿no?, del desierto del Gobi, creo, que decían que era venenoso, al final no sé qué pasó con eso, pero la gente ha preguntado mucho por el monstruo de los monstruos. Y a mí me gustaría que, aprovechando la coyuntura y tenemos aquí a los dos, ¿podemos contar algo? ¿Se sabe algo? La balanza va más hacia el mito que hacia la realidad del célebre monstruo que cuando hacemos un programa todo el mundo pregunta. ¿Hay un monstruo en el lago Ness realmente? ¿Se siguen haciendo investigaciones? ¿Qué pensáis vosotros a nivel personal, Óscar? Bueno, bajo mi punto de vista es imposible totalmente que exista un monstruo del lago Ness. Se nos cae un mito ahí grandísimo. Sí, total. A mí en particular lo que más me interesa de estos temas es el origen de ese mito. ¿Por qué se crea ese mito? Posteriormente existe una serie de leyendas a raíz de la instauración de ese mito y luego comprobar de una manera científica la existencia o no, o la posible existencia o no de ese mito o leyenda. Todo surge por algo, ¿no? Todo surge por algo. Y sí. vamos a comentar también, si te parece, Óscar, por qué a veces se inventan o se crean o se generan espontáneamente estas historias. Se nos cae un mito, entonces, Fernando, con el lago Ness. Bueno, se nos cae un mito en el lago Ness. Sí, yo de todas formas nunca me atrevería a decir que con toda seguridad no hay. Siempre dejas abierta una puertecilla, aunque solo sea para la imaginación. Pero... Feliz, a través de ese 7640 palabra clave milenio, nos está preguntando que qué opináis entonces de las fotografías que hay sobre el monstruo del lago Ness. Si son ciertas, si no son ciertas, si son montajes. Hay prácticamente todas, hay estudios ya que demuestran la falsedad de las fotos. Pero bueno, sí que hay a lo mejor este misterio, pero es que hay muchos de monstruos en lagos, o de monstruos entre comillas en lagos, que no se caen tan fácil. Y ya sabéis, yo creo que Óscar comparte conmigo la afición al Moquelen-Bembe famoso. Del que vamos a hablar ahora mismo. Claro que sí. Entonces ese no, ya no es tan fácil de destruir el mito en concreto. Pero ¿cómo surge, por ejemplo, un mito que da la vuelta al mundo de esa forma, en un lago como el lago Ness? De repente todo el mundo se convierte en el símbolo de Escocia, ¿no? ¿Por qué? Si no hay nada realmente. En particular, yo creo que estos mitos que se refieren a reptiles, yo creo que tienen su origen. Evidentemente esto es una hipótesis nada comprobable o muy difícilmente comprobable. Yo creo que en los dragones y en particular en los judeocristianos, ¿no? Esa serpiente maligna que es la representación directa del diablo, ¿no? Y yo creo que esa maldad tan imbuida en nosotros y con esa representación tan clara que es el diablo, la serpiente, el dragón, pues se ha extendido muy fácilmente por todo el ámbito judeocristiano, ¿no? Y yo creo que ahí nace. Y eso se ha ido transmitiendo de alguna manera. Pero hay una serie de casualidades en el lago Ness para que justamente en ese emplazamiento ocurra eso. Mira, yo creo que en el lago Ness en particular, yo ya he dicho que lo descarto totalmente y me voy a centrar en las razones más claras de este descarte. En el año 71, me parece que fue una de las revistas más prestigiosas que existen en el ámbito científico, referidas a la ecología acuática, tanto marina como de agua dulce, que se llama Limnology and Oceanography. Se hizo un ejercicio muy bonito, muy interesante, y se publicó, donde se calculaba la cantidad de monstruos lagones que podían existir ahí. Entonces, creo recordar que al final se calculaba que el lago podía soportar una población de unos 15
monstruos más o menos, ¿no? Era un ejercicio teórico de ecología cuantitativa. Pero te voy a dar una razón que todos vamos a entender por la que yo creo que no existe el monstruo del lago Ness. Primero, porque es un dinosaurio, en principio, se trata de explicar así, algo altamente improbable que hubiera llegado hasta nuestros días, pero hay una cosa muy curiosa, y es que es un animal, como todos los reptiles, de respiración aérea. Pongámonos en el caso de que tendría cualquiera de los ejemplares de... Según la imaginación, perdón, era un plesiosaurio, lo que hacen decía, ¿no? Una especie de... Ese animal tiene que tomar aire. Imaginemos cuando un animal de estos está moribundo, tiende a acercarse a la orilla para poder respirar, si no moriría ahogado, ¿no? Entonces, siempre hubiera habido una alta probabilidad de que esos animales que hubieran quedado embarrancados, pues como quedan muchos cetáceos o como quedan calamares gigantes, bueno, no es el caso porque evidentemente no es un animal de respiración aérea, pero siempre hubiera aparecido un plesiosaurio de estos o un monstruo del lago Ness embarrancado en las orillas. Esto es una razón que yo creo que es fácil. Aparte, para que un dinosaurio de este tipo llegara hasta nuestros días, la población tendría que ser muy alta, amplia, o haber tenido que ser muy alta en un momento dado, con lo cual existirían muchos más registros. Una cosa muy importante, Óscar, porque el mito que todos tenemos en la cabeza es que hay un monstruo, uno, claro, y que sería claro, muy bueno, incluso longevo. Claro. Incluso ha habido testigos que han dicho que han visto a 3, lo que sería la madre, el padre. ¿Hay testigos sí, también sí, de 3? sí, hay testigos que decían que habían visto incluso uno más pequeñito, que sería la cría, y el padre y la madre. Yo de todas formas, con lo agresivos que somos nosotros los hombres, creo que otra de las razones es que en todo el tiempo que llevamos oyendo hablar del monstruo del lago Ness, es muy raro que nadie lo haya matado y se lo haya comido a estas alturas. No es mal razonamiento. Con este eco de Michael Huguen, que es una música que se va sumergiendo en las profundidades, vamos a seguir nosotros también, pero no puede pasar el momento de preguntar por ese nombre tan extraño que solo algunos conocen, pero que muchos amigos a través del 7640 nos han preguntado muchas veces. Nos decían, ¿qué es eso de Mokele Mbembe? Cada uno le escribía MK como fuera, pero ¿qué es esto? ¿Un dinosaurio vivo y que parece que sí que puede existir? Pues la teoría, o sea, la base del Mokele Mbembe, o como se quiera pronunciar, porque eso es una transcripción directa de la fonética de los pigmeos locales, habla de un dinosaurio, un posible dinosaurio que viviría en una región, la región del Likuala, en el noroeste del Zaire, bueno, ahora mismo de la República Democrática del Congo. Pero la verdad es que luego de estudios posteriores pues han ido viendo que probablemente detrás de la leyenda de Mokele Mbembe pueda haber distintas posibilidades, distintos animales, y entre ellos para mí la más fascinante y quizás la que se tenga más a la realidad es la posibilidad de que exista una nueva especie de rinoceronte, que tendría toda la lógica además, porque estamos hablando de una región enorme, selvática, de la zona... Peligrosa además de visitar, ¿no? Muy peligrosa. Estás hablando precisamente por eso va muy poca gente, estás hablando de un país que está en permanente guerra, se llame como se llame, porque cambian el nombre cada 2 por 3, que es además para acceder a esta región tienes que pasar por lo que se llama la ruta del SIDA, la ruta del ébola. Hay dengue, hay malaria, vamos, es realmente... El infierno, vamos. Es el infierno y además muy difícil de transitar. Nosotros alguna vez nos hemos planteado hacer un documental y sale carísimo porque la infraestructura que necesitas para meterte en una región pantanosa, en la que prácticamente desde el aire no ves nada porque los árboles te tapan el suelo, pero en el suelo no tiene suelo firme porque te hundes a cada 2 pasos. Pues todo esto ha hecho que haya una región gigantesca, hablamos de una extensión más o menos como Extremadura, en la que los distintos grupos de pigmeos que viven por la zona te hablan de un animal, ellos llaman Mokele Mbembe, realmente hablan más de uno, hablan de distintos animales, hay otro que se llama, me parece, el Mbelendouka o algo así. Hay otro que es en los pantanos del Nilo. ¿Y qué aspecto tendría, digamos, y el croquis de esta figura? Digamos que el dinosaurio, entre comillas, es pues algo parecido a un pequeño saurópodo, a un pequeño diplodocus, pequeñito, en los dibujos. Realmente nosotros hemos hecho incluso en una de los rodajes que tuvo José Manuel Novoa, que también ha estado aquí varias veces. Buen amigo de este programa también. Y socio de Translobe, haciendo un rodaje de pigmeos para su última película, él preguntó a los pigmeos, se llevó una serie de láminas que yo le había hecho pues con algunas
yo le di unas láminas con dibujos y fotografías de varanos, de rinocerontes y de saurópodos, de estos dinosaurios de cuello y cola larga. Y Varanos, para quien no lo sepa, Fernando. es un lagarto muy de gran grande, tamaño, ¿no? De gran tamaño. Estamos hablando, los africanos pues pueden ser de un máximo de 2 metros cortos, pero vamos, un lagarto ya importante. Y ellos reconocieron efectivamente entre los saurópodos, decían que sí, Mokele-mbembe, pero ellos te decían, se estaba rodando en las selvas del Camerún. Decían, pero nuestro grupo no tiene contacto con ellos porque son de una región más al norte, es decir, del Congo, ¿no? Y decía que, bueno, entre los pigmeos, que se corre la voz, porque ellos son nómadas y van contactando con otros grupos de pigmeos distintos, decía que era un animal que, bueno, para ellos no es un animal más sorprendente que cualquier otro de la selva. Y de hecho, en contra de lo que pasaba con el monstruo lagonés, como decíamos antes, pues de hecho afirman que alguna vez lo han cazado y se lo han comido. O sea, no lo revisten de ninguna propiedad mágica. Uno más. Es uno más de la selva. Ellos, en el Mokele-mbembe, lo que sí que tiene es que les cuesta mucho cazarlo, obviamente, porque tiene una vida sumergida o semisumergida. Pero luego, independientemente, te hablan, como te decía antes, de otra serie de animales, alguna de ellos que yo creo que puede conducir a este rinoceronte nuevo. Tú si piensas en los rinocerontes del mundo, todos los rinocerontes asiáticos, tanto el indio como el de Sumatra, son como el de Java, son rinocerontes de selva, principalmente de selva, y además viven una vida bastante, o sea, siempre ligada al agua. Sin embargo, en África, que es un país donde todo el mundo se imagina así de primeras el rinoceronte, está el rinoceronte blanco y el negro, y los dos son de sabana. No hay, sin embargo, uno reconocido todavía de selva. Ajá. Y sin embargo, en la franja enorme de selva que tenemos en África, no sería raro que hubiera uno. Y de hecho, estos pigmeos, estos mismos nativos, te hablan de que uno de estos animales que hablan ahí, que a veces incluso lo relacionan con Mokele-mbembe, dicen que tiene un cuerno enorme al final del morro, y con el cual pueden matar incluso a los elefantes de selva, que esto ya entra dentro de la leyenda, pero que bueno, te hace dudar sobre si puede ser un rinoceronte. A mí me gustaría, porque pronto vendrá Katia con sus preguntas, con las preguntas de los oyentes, que también hablásemos de algunos, yo no sé si se puede considerar criptozoología o no, pero uno de los grandes mitos o realidades por la que nos han preguntado constantemente y del cual hemos hablado aquí es de los posibles homínidos gigantescos extraños que puedan quedar en el Himalaya o en otras partes del mundo, ¿no? Y luego, si nos esperáis, vais a escuchar a César Pérez de Tudela. Y su encuentro con sí, uno de esos, el con encuentro el Yeti, que tuvo el Sasquatch, que tanto nos preguntan. Sí, Sasquatch y Yeti preguntan mucho, o sea que la gente es que luego está muy Incluso puesta. Carlos y Rosa desde Valladolid nos preguntan que si hay diferencias entre el Yeti y el Sasquatch, si son cosas diferentes. Pues ahora vamos a rápidamente, en cuanto pasemos nuestra franja a la segunda hora, porque ahora Katia tiene varios... Mira, ¿te gusta este pez, Katia? Sí, parece una raya, pero claro, teniendo en cuenta que yo soy ignorante en tema de animales, pues es no que tiene ningún valor lo que estoy para diciendo. que los oyentes se den cuenta, yo tengo aquí uno de los muchos recortes que de vez en cuando entre las páginas de sucesos siempre ponen... Bueno, luego nos explicarán por ¿Y qué es? Pues esto supuestamente es un tiburón gato de gran profundidad. Lo ponen como un caso único en el mundo, pero parece que no es un caso único en el mundo, ¿no? Aquí en España se está comiendo desde hace ya muchos años. ¿Se come esto? Se come. El aspecto es terrorífico. Vamos rápidamente con RMS. ¿Qué dice la gente? Bueno, un montón de mensajes al 7640, por ejemplo, Santi de Granollers. Es cierto que están intentando clonar el tilacino, me pareció verlo en un reportaje que echaron en televisión. Era feísimo. Era feísimo el tilacino. No. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues hombre, sí. Es feísimo el feto donde se está intentando sacar el Sí, ADN. claro. Como y en el estado en que esté. Exactamente. Además, que habrá que verlo. Que creo que llevaba 140 años uno de esos Sí, fetos, y además, ¿no? En alcohol. Yo creo que se está intentando, yo creo que eso está confirmado, yo creo que es bastante complicado clonar un tilacino, más que nada porque la conservación no ha sido idónea. Normalmente, o lo más fácil es que haya sido conservado en formol y el formol deteriora el ADN, ¿no? Se queda. Pues si te parece, Óscar, porque en la segunda hora vamos a hablar mucho con cortes, además del Museo Australiano, de lo que está pasando allí. Una pregunta muy tierna. Lara, de 13 años, de Cádiz, nos dice, si no existieron los dragones, ¿eran buenos? Tenemos oyentes de todo tipo. Carla de Logroño dice, ¿existe algún otro lago con monstruos como el del lago Ness? Un beso para el equipo. Y Esteban de Madrid nos pregunta que si se ha logrado filmar o fotografiar alguna de esas águilas que se llevaban los niños. Águilas que raptaban gente, otros lagos con monstruos en su interior,
clonaciones de animales tan extraños que seguro que muchos no conoceréis, como el tilacino, yo lo he conocido gracias a ellos. Pues bueno, son muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas, muchísimas sugerencias que vamos a resolver con nuestros amigos y que vamos Este programa, cuando a lo poner todos cuelgues los en la datos. web, cuélgalo con fotos de animales, porque es curiosísimo lo del tiburón gato. 7640, que nos sigan preguntando animales extraños. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Pues llevamos aquí un rato, Milenio 3, es imposible no estar debatiendo y hablando de mil cosas. La criptozoología, los animales desconocidos, o lo que desconocemos de los animales, que también no estaría mal la palabra, porque precisamente con Óscar yo ahora mismo le preguntaba casi que a ver por qué demonios podía tener yo tal aversión, yo lo digo así de claro, porque es así, a un animal concreto que a mí no me ha hecho nada, o sí, y no me acuerdo, no lo sé, que son las arañas. Yo personalmente no puedo ver las arañas. Y me decías, Óscar, a micrófono cerrado, que hablan algunas teorías de que podían ser recuerdos atávicos de cuando vivíamos. Sí, ¿Dónde? Sí, una transmisión instintiva de cuando nuestros ancestros homínidos vivían en los árboles, podían tener una serie de enemigos que cuando estaban allí subidos, pues eran los únicos que tenían acceso o podían hacerle daño. Y se habla mucho, claro, de muchas serpientes venenosas arborícolas y de algunas arañas arborícolas que también podían ser peligrosas para estos ancestros nuestros, ¿no? Y nuestra genética o nuestro pasado va Ese recordando es un tema, de alguna ese forma es un tema eso, muy es apasionante. delicado y que daría mucho que hablar, ¿no? Porque realmente existe una transmisión instintiva genética, porque la única otra explicación es que fuera por una enseñanza transmitida de padres a hijos, pero nosotros, salvo que nuestros padres nos hayan metido esos miedos, que a lo mejor no nos acordemos, pero a veces no coinciden los miedos de los padres con los hijos. Entonces, eso es un tema muy peliagudo y que hay que dejarlo un poco y misterioso. en el aire. Y misterioso. Nuestra efectivamente. relación con esos otros Efectivamente. guardianes del planeta. Preguntas de todo tipo, cuestiones de todo tipo. Y opiniones. Lucy, por ejemplo, nos dice, Iker, yo también tengo pánico a las arañas. Normal. Y a las serpientes, me dan mucho asco. Serpientes, otro de los grandes mitos de la criptozoología. Vamos a hablar, porque sería imposible si no poner un poco de orden en tantas ideas que nos vienen cuando hablamos de animales desconocidos. Yo no sé si llamarlo animal, pero es uno de los grandes mitos que ha... ese mismo libro que tiene Óscar, que es el que sorteamos hoy, 7640, Palabra Milenio, viene con una especie de yeti, de gigantesco mono, o de ser puesto sobre dos patas peludo. Ocurrió hace mucho tiempo que hablábamos con César Pérez de Tudela, y él nos comentaba, primero, qué opinaba sobre el yeti, el más famoso alpinista español. Tú estabas en aquel programa, ¿te acuerdas, Fernando? Y él abiertamente empezó a hablar de que no había ningún mito, de que en algunos lugares del planeta Tierra, muy aislados, puede existir este enigmático hombre bestia. Vamos a escuchar lo que decía en un principio Pérez de Tudela. Bueno, no han sido compañeros alpinistas solo, decir que han sido científicos, han sido, hombre, los que están por el Himalaya suelen tener la afición o la pasión por el alpinismo, pero han sido médicos, han sido universitarios, ingenieros, es decir, no hablamos de sherpas o hablamos de personajes que pueden estar más sometidos a influencias o leyendas. No, yo, más que un explorador en el sentido de búsqueda del Yeti, lo que he sido un estudioso del Yeti. Naturalmente, en mis viajes y en mis expediciones al Himalaya he preguntado. Y tanto que ha preguntado. Preguntó tanto, viajó tanto, indagó tanto, que según siempre César Pérez de Tudela, que hay que reconocerle que es el hombre que ha popularizado pues la escalada, la exploración de montaña en este país, nos cuenta en el programa, sin tapujos, se me lo ha contado hace unos años, y además... Yo creo que Fernando sentimos lo mismo, ¿no? La sensación de que alguien, no sé qué habrá visto, pero no estaba mintiendo. A mí desde luego, además me enseñaste el dibujo que te había hecho. Yo luego he tenido la suerte de estar hablando con César de este mismo tema. Y yo estoy convencido que vio
algo y que, ¿por qué no? Pues es el Yeti, sea lo que sea, te quiero decir, yo no sé el nombre científico que pueda tener esa criatura que vio, pero desde luego vio algo y eso es el Yeti. Y cuando él te cuenta, a mí me encantó una de los, digamos, de los aspectos que me hizo creer en que efectivamente podía ser un animal desconocido y un homínido grande, fue que me gustó mucho cuando César me explicaba, primero, que no se lo encontró en la nieve o en la montaña como muchas veces imaginamos, sino en uno de los bosques de bromelias que hay en cotas un poco más bajas, estás hablando de 4.000 metros más o menos. O sea, no el típico lugar, donde nos imaginamos siempre de Tintín en busca de... Exacto, que es un sitio que dices, bueno, ¿qué haría aquí este animal? De nieve, claro. ¿De qué viviría, no? En estas alturas, que además ¿De qué se es casi alimentaría? imposible la vida. No, este estaría en un bosque más abajo, que tiene más lógica. Y por otro lado, contaba César que lo que le pasó fue cuando se encontraron los dos y se vieron, él notó que lo que le pasaba a este Yeti es que sentía terror al ver un ser humano, que encaja perfectamente con un animal que al encontrarse con el hombre le tiene miedo porque lleva muchos años matándole. Vamos, yo no me atrevo a decir que, bueno, por supuesto no sé qué hay detrás de la leyenda del Yeti, pero desde luego hay algo vivo. Yo creo firmemente que puede haber algún animal y ojalá sea algún antropoide grande, ¿no? Pues si os parece, Óscar, Fernando, Carmen, recordamos el momento de esa sinceridad brutal de César Pérez de Tudela, que desde luego no ganaba, al revés, yo creo, con contar un encuentro de este tipo, con decir, miren, yo que he sido el que ha avalado toda esta historia y que me encontré con esto. Lo escuchamos. Y yo llevo una linterna frontal, porque no veía, la que usamos en alpinismo, ¿no? La que te pones encima de la cabeza. Y bueno, como, pues no sé, 7 metros, 6 metros de cómoda aquí a la pared del estudio, pues cuando tú alumbras a un gato o alumbras a un perro, te devuelven los ojos, te alumbren, ¿no? Te encuentras con unos ojos. Y me encontré con el destello de claro, muy altos, muy arriba. Y claro, yo me quedé, claro, era yo el que tenía la luz, por tanto, a mí, yo le veía a él quizás me veía menos a mí porque yo estaba deslumbrado por mi pequeña luz, porque tampoco era una luz demasiado poderosa esta linterna, ya además ya debería estar gastada. Bueno, yo me quedé, claro, fue tan rápida la visión que recuerdo esto, un hombre desnudo, peludo, y grande. ¿Qué altura podía tener ese hombre, César? Bueno, hombre, luego yo compuse la cuestión, podía tener días sucesivos, ¿no? Compuse la cuestión, pues sí, de luego superaba los 2 metros. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Óscar Soriano, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tú escuchabas muy atentamente a César. ¿Qué pudo ver este hombre en ese bosque, como contaba Fernando? ¿Qué se pudo encontrar? Porque no parece un animal muy normal, ¿no? Evidentemente algo vería, pero yo no te lo puedo asegurar. ¿Hay algún animal que se corresponda con esa descripción? No sé a qué altura estaría. Podría ser un oso, me parece que lo comentaba, que no le pareció un oso, pero también hay que ponerse en las circunstancias, que tampoco las conocemos, en que estaba este señor, ¿no? Si estaba en una noche con niebla, con nieve, en fin, con una serie de cosas que pueden dificultar en un momento dado reconocer un animal. ¿Tú crees que no hay posibilidad Eso nos pasa a todos, Eso nos pasa a todos. Pero tú crees, Óscar, desde el punto de vista quizá más científico, sin duda alguna, que es un mito solamente lo del hombre de las nieves, el Yeti, sea donde sea, o que puede haber alguna evidencia? Yo creo que es un mito con una cierta verosimilitud. O sea, se ha comprobado recientemente, científicamente, que han coexistido 2 subespecies de hombre, ¿no? El Homo sapiens sapiens y el Homo sapiens neanderthalensis. Eso podría ser el origen de ese mito para una zona donde pudo estar ubicado ese neandertal, ¿no? Que sería la zona de Europa, parte de Rusia. Entonces, el Budebasa, que es el hombre salvaje europeo, que así se llama, podría tener su origen en una transmisión oral de ese ser distinto a nosotros y que nos llamaba la atención mucho tiempo atrás. Eso por un lado. En los otros casos de yetis y similares, pues véase, por ejemplo, los almas de nombre almas, ¿no? Sí, de la Unión Soviética y tal. Esto podría tener un origen más cercano a otro
primate en este caso, no es homínido, que era el Gigantopithecus, un mono muy grande, pero que este en particular no coexistió con el hombre, ¿no? Eso ya me daría más dudas. Y se habla también, o han comentado algunos criptozoólogos, que otro homínido, que llaman Orang Pendek, por ejemplo, de la zona de Malasia, Indonesia y por ahí, podría tener su origen en una coexistencia con Homo erectus, ¿no? Entonces, esto podría haber dado lugar a ese mito y a posteriores leyendas que existen sobre este animal. Claro, la dificultad de que el hombre viviera a la vez que un Gigantopithecus, pues es remota, bastante remota. Es remota. Fernando, sin embargo, desde otro punto de vista de la criptozoología, tú que has investigado documentos gráficos sobre el asunto del Yeti, que tenemos evidencia realmente, hay unas cuantas fotos que tú me has enseñado que son cuando menos extrañas, ¿no? Sí, aparte de las huellas, hay... Bueno, hay fotos que se han ido resolviendo un poco el enigma. Están las famosas calotas estas que se ven y que hemos hablado mucho, Óscar y yo, muchas veces, que luego se ha hecho algún análisis de los pelos y se ha descubierto que era calota, Fernando? la parte, digamos, la parte superior del cráneo, quitado con los pelos y demás. La piel del cráneo, La ¿no? piel y el hueso, o sea, lo Ajá. que es, digamos, el aspecto que tiene es como si hubieras partido un coco por la mitad, con el mismo tipo de pelos incluso. José además, Manuel, perdona Fernando, sí. a través de ese 7640, palabra clave milenio, nos decía: yo he visto en internet una especie de casco que decían pertenecía a la cabeza del Yeti. Eso es, pues se han analizado, hay más de unos, han aparecido varios, y tenemos fotos de gente tan famosa como Hillary con estos y el Sherpa que le acompañó en la primera conquista del Everest. Se ha hecho algún análisis genético y se ha visto que eran pelos de sero, que es un tipo de cabra muy extraña que hay por la zona. Pero lo que sí que es cierto, yo lo he visto, si de vez en cuando te metes en templos, que nos hemos metido en templos a rodar documentales tibetanos y de repente te dice el lama, te lleva y te enseña los frescos que tienen pintados desde hace muchos cientos de años en el templo y ves representaciones de yetis, ves representaciones que, bueno, puede ser una representación mitológica, pero lo que es cierto es que allí ves unos hombres peludos completamente distintos, y en estos mismos murales tienen representados osos, que es una de las teorías que dicen que confunde al yeti. De hecho, Messner, que es el escalador por excelencia de la historia de la escalada, pues él sacó un libro hace relativamente poco que se llamaba Yeti, en el que afirma que él, que era un creyente del Yeti por un encuentro que había tenido, llega a la conclusión de que era un oso. Bueno, allí ves los dibujos del oso y ves los dibujos de los yetis. Y eran diferentes totalmente. Completamente distintos. Y incluso tienen osos disecados en algunos templos tibetanos, que les llaman allí los gemos. Y en el mismo templo donde tienen el oso disecado te hablan del yeti y te dicen que no es ese oso, ¿no? Entonces, yo no sé lo que hay detrás, eso está claro. Incluso puede haber algunos, no tiene por qué necesariamente ser una rama escindida de la evolución humana, ni un contemporáneo de hace X tiempo, no. Puede ser perfectamente una nueva especie de mono, o sea, puede ser el origen, pues algún tipo de langur o algún tipo, no, es que no lo sé, porque yo creo que hasta que no tengamos una muestra, pues obviamente son todo conjeturas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay indicios inquietantes. Cuando un antropólogo tan importante como el recientemente fallecido Kranz, que era un antropólogo de la universidad, pues yo creo del estado de Washington en Estados Unidos, mantenía la teoría de que el Gigantopithecus, a pesar de que la antropología hasta hoy separa en el tiempo, desde luego la coexistencia con el Homo sapiens, pues está por ahora descartada. Pero bueno, también estamos viendo que están cambiando, la antropología cambia por meses casi. Como que todas las ciencias, sí. Exacto. De hecho es una ciencia viva por eso. Y él sostenía que sí que podía haber habido esa coexistencia, que en cualquier caso había un antropoide muy grande. Y luego empiezas a investigar y ver las máscaras que hacían los indios atabascos del oeste de Canadá, del Sasquatch, que de ahí viene el nombre. El americano le llama Bigfoot, pero el nombre original es Sasquatch, y eran unas máscaras que claramente son de un mono, o sea, es la cara que podría ser perfectamente de un gorila, cuando en Norteamérica no ha habido grandes simios nunca, ¿no? Y me adelanto seguro a muchas preguntas que nos hicieron en su día y que nos siguen haciendo, Óscar, Fernando, cuando queráis y como queréis, porque yo he visto también imágenes de una especie de bloques de hielo
con una especie de semilleti o no sé qué demonio sería, congelado, que también dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en todo un icono, ¿no? Y también, Iker, como nos dice Carmen de Granada, hay filmaciones en las que se ve aparecer un gran mono, parece ser pues con todas las características que tiene el Yeti, y ella nos dice que lo ha visto y que parecía de verdad que era real, o que sí, por el contrario, nos dice puede ser un hombre disfrazado. ¿Por dónde empiezas, Óscar? Hombre, yo creo que hace poco el autor del fraude de la película lo confirmó, ¿no? Que era un fraude. Alguien con un traje, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. Muy bien hecho para la época. Y muy bien hecho. Y además era una perfectamente Bigfoot. hecho. O sea, yo creo que tendría un gran futuro en el cine de nuestros días, este hombre. Pero fijaros, yo ahora estaba dándole vueltas a este tema y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que yo creo que existe en la conciencia del hombre una necesidad, desde que somos conscientes de la inmensidad del universo, una necesidad de tener compañía en el universo. Estamos deseando encontrar vida fuera de nuestro planeta, hay expediciones a Marte a ver si han existido algunas bacterias. Tenemos una ansiedad de compañía en el mundo, y esta ansiedad yo creo que se puede mostrar en la creación de todos estos mitos, o sea, de tener una compañía en este y otros seres universo, parecidos, ¿no?, a nosotros, ¿no? Porque no es como el resto de los animales, claro, que ya nos acompañan. Claro, pero ya el hecho de encontrar una bacteria en Marte nos daría pie a pensar que sería muy fácil encontrar otras vidas o vidas más evolucionadas en otros sistemas solares o en otros lugares, ¿no? Se podrían dar esas condiciones de vida. Pues apasionante, realmente uno se queda aprendiendo, que es para lo que estamos, porque siempre lo hemos dicho que solo somos un equipo de periodistas profundamente ignorantes y queremos asimilar cosas, y desde luego hoy estamos viendo muchas imágenes, ¿verdad, Carmen? Muchas imágenes de mitos por un lado, de por qué se generan esos mitos, y quizá lo que decía Óscar ahí es tremendo, ¿no? Si uno lo reflexiona con profundidad, esa sensación de soledad también a veces, y que puede que haga... Pero también me quedaba con esa imagen que nos contaba Fernando de esos frescos, ¿no? De esos cuadros donde aparecían esas figuras. figuras. Hay mucha gente también que nos pregunta a través de ese 7640, palabra clave milenio, si con Internet y con los nuevos medios que tenemos han existido, o sea, han surgido muchos más monstruos mitológicos. De eso vamos a hablar ahora, Carmen, porque además que es seguro, tenemos ya al otro lado del telefónico un compañero que quiere hablar con nosotros, quiere unirse a esta tertulia, que es Javier García Blanco, redactor de Año Cero, porque él ha seguido una serie de noticias curiosas en diferentes partes del mundo que estoy seguro que os va a interesar mucho, que ya conocéis, pero que podemos, digamos, darle la vuelta o ver qué ocurre. Se habló de panteras fantasma, se habló de grandes felinos, se habló de criaturas de gran tamaño, incluso se llegó a hablar en Málaga, no sé si recordaréis, en Málaga y en Vizcaya, de apariciones hace no muchos años de este tipo de felinos, que son felinos, que atacaban al ganado, que provocaban miedo, pero parece ser que en Australia y en otros puntos, el pánico ha llegado a ser realmente importante. Javier García Blanco, redactor de Año Cero, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Javier, tú llevas bastante tiempo intrigado, por todo lo misterioso desde luego, pero intrigado especialmente con una serie de acontecimientos que vuestra revista ha seguido puntualmente, que tiene que ver con... Podemos hablar de, y quería que nos lo contases a toda la audiencia, y a Óscar y a Fernando, de felinos extraños o fuera de lugar. Bueno, así es como los han denominado, sobre todo en el Reino Unido, donde llevan viviendo una auténtica plaga de avistamientos de grandes felinos, en especial animales que aparentan ser panteras, grandes pumas, y que lo más curioso de todo es que nunca logran capturarlos, a pesar de que hay numerosos testimonios, incluso de fuerzas de seguridad del Estado, incluso de veterinarios, de gente de la calle, y estos animales, pues como digo, pues nunca son capturados, pese a que lo normal sería quizás que si se trata de animales escapados de zoos o abandonados por dueños que son poseedores de estas mascotas exóticas, pues que se capturaran pronto, ¿no? Y bueno, como digo, es una cosa que se da sobre todo en el Reino Unido, pero que en los últimos años ha llegado incluso a España. Hace, pues el año pasado, en el 2003,
En Lemoiz, en Vizcaya, un vecino de la población llegó a filmar uno de estos grandes felinos, una de estas panteras negras. A filmar, Javier. A filmar y fotografiar, sí. Existe una filmación de ese caso. Incluso el año anterior, en 2002, en la serranía de Ronda, en Málaga, la Guardia Civil llegó a organizar una batida para capturar un animal también de esas características, que llegó incluso a descuartizar a un potrillo que había en la zona. Lo más curioso, como digo, es esta incapacidad de la fuerza de seguridad por capturar estos animales. Si se tratara de un caso esporádico o de pequeños casos esporádicos como ha sucedido en España, pues podríamos dejarlo en una simple anécdota, ¿no? Pero, como digo, por ejemplo, en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos o en Australia, sobre todo es curioso que esto se da más en países de anglosajones, hay una auténtica fiebre, para que te hagas una idea. En el Reino Unido, solo en los 2 últimos años se superan los 2.000 avistamientos, una cifra enorme, sin que haya más evidencias que, aparte de las evidencias fotográficas y filmaciones, que también las hay muchas en el Reino Unido, pues arañazos incluso a testigos que han sido agredidos, o marcas en el terreno de huellas o pelos que han dejado estos animales, pero por lo demás parecen desvanecerse o desaparecer misteriosamente. Incluso testigos agredidos, me cuentas. Javier, además están escuchándote Óscar y Fernando, seguro que tienen preguntas para ti, atentísimos, pero hay una cosa importante. ¿Podríamos hacer brevemente un retrato robot tipo de este tipo de avistamientos, de este tipo de ser que se aparece, o son muy diferentes en unos casos y en otros? Bueno, básicamente este tipo de casos, como es normal, se dan en ambientes rurales. En los casos británicos, que son los que yo más he seguido, aparte de estas anécdotas, por llamarlas así, españolas, pues se producen, como digo, en la campiña inglesa, en zonas de páramos. Suelen ser encuentros que, además, resultan muy extraños tanto para los zoólogos como para veterinarios expertos en animales salvajes, porque estos animales son muy huidizos y, sin embargo, en este tipo de casos se cruzan con las personas y no parecen mostrar ningún miedo, ni escapan, sino que se dejan ver durante unos buenos segundos y después se marchan, ¿no? Y bueno, pues suelen ser, en cuanto a fisionomía, grandes felinos, mucho mayores que un gato doméstico, por supuesto. Entre otros animales se relatan panteras negras, como he dicho, o pumas, leones de montaña que se conocen en Estados Unidos. Y bueno, pues esas serían las características. Normalmente no es lo habitual que lleguen a agredir a las personas, pero sí que hay casos, como he comentado antes. Pero francamente inquietante. Óscar me mira con cara muy seria. Óscar, ¿quieres preguntarle algo a Javier? Sí, yo creo que te estás refiriendo al gato del Reino Unido, Bodmin Moor, ¿no? Me parece que es. Es el nombre con el que le denominan allí. ¿Que existe realmente, Óscar? No. Es una leyenda, ¿no? Sobre un gato. Es que no lo he escuchado. Sí, mira, te decía que en lo referente al gato del Reino Unido es el que llaman de Bodmin Moor, ¿no? Me parece. Sí, es uno de los casos. Sí, a mí realmente me extraña muchísimo que en el Reino Unido haya un gato de este tamaño y sobre todo en un país mucho más urbanizado que España, mucho más pequeño, como una gran población, ¿no? Claro. Por eso me inclino más porque sea algún gato escapado cuando digo gato quiero decir felino, perdonad, escapado de algún circo o algún zoo. En cuanto a España, que también comentabas la serranía de Ronda, es fácil que un lince de buen tamaño pueda producir estos resultados de los que comentabas, ¿no? Incluso me parece que Fernando, comentamos alguna vez un dato que me dabas sobre un lince muy agresivo, ¿no? Sí, por Sierra Morena. Un lince que más que muy agresivo, lo que era, tenía un tamaño suficiente, y te estoy hablando de un magnífico documental que está haciendo un muy buen amigo, que es Joaquín Gutiérrez Hacha, sobre el lince, los últimos linces españoles, y él ha visto cómo cazan muflones, y como un lince, hablando con el guarda allí, decía que había un macho suficientemente grande que cogía al muflón y lo subía como un leopardo a las ramas de los árboles. Es decir, es un animal, nos olvidamos un poco por lo escaso que es, que en España tenemos un felino muy grande, un felino que, hombre, no llega a ser como un leopardo de fuerte, pero casi, que mata a un muflón, que es un animal muy grande y que vive aquí. Aquí lo interesante también, Javier, es, como habéis investigado puntualmente, decía en Año Cero, es también la repercusión, también estamos hablando de eso hoy, es decir, la repercusión del fenómeno, del mito, en la sociedad. Y como decías, y para terminar, Javier, quizá lo más importante, sea lo que sea el causante de este tipo de ataques o de visiones, es el estado, como decías, sin paliativos, de pánico absoluto en mucha gente, ¿no?
Sí, como digo, sobre todo aquí en España evidentemente no ha ocurrido así, pero en el Reino Unido, incluso en Australia, la situación es de pánico, sobre todo en el Reino Unido, porque ya digo que son miles los avistamientos. Es suficiente con comprobar cualquier bibliografía de los periódicos del Reino Unido, desde The Guardian, cualquier periódico británico, sobre todo en Escocia se dan muchísimos casos. En Escocia. Repasar cualquier periódico, o sea, todos los periódicos publicados el año pasado, por ejemplo, y los casos son abrumadores. O sea, es que es una casuística muy interesante. Yo no entro personalmente, no tengo una opinión formada sobre cuál puede ser el origen de estos avistamientos. Lo que sí me parece raro es que se trate de mascotas exóticas escapadas de gente que los tiene como mascotas, porque bueno, como digo, eso podría explicar algunos casos, pero miles de avistamientos. Lo que sí es cierto que, como dices, eso ha provocado el pánico en la población en algunos casos y incluso se han llegado a organizar grandes batidas de la policía con helicópteros que no han tenido ningún resultado. Javier, en estos casos, además, en algunos de esos testimonios, se llegó a pensar y a decir que podía ser el chupacabras, ¿no?, del que tantas veces se ha hablado. Bueno, esto entra dentro de una serie de teorías. Dentro de los criptozoólogos podríamos decir que hay dos variantes. Una es la variante de la gente que son zoólogos o biólogos que creen que se trata de criaturas no catalogadas todavía por la ciencia, y luego está la otra rama que sería la parapsicológica, que por supuesto no son muy bien vistos por los anteriores y que plantean que estas series de apariciones tienen más que ver con fenómenos paranormales del tipo de los ovnis, ¿no? Y bueno, dentro de esa teoría pues hay quienes aseguran que muchas de las mutilaciones extrañas de ganado que se han producido en diversos países de todo el mundo pues podrían atribuirse a estos grandes felinos. Ajá, interesantísimo, como siempre. Javier García Blanco, compañero de la revista Año Cero, que nos ha puesto la pincelada por lo menos informativa de lo que está pasando. Tenemos algunos casos casi de última hora, de los últimos tiempos. Carmen, tienes aquí incluso teletipos de algunos de esos casos. Javier, compañero, nos vemos pronto y trataremos ese tema de las mutilaciones apasionante que investigasteis también por algunas zonas de Aragón, del País Vasco en su época. Y bueno, expondremos como siempre el tema y que sea la gente la que opine. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo, Iker. Porque había alguna noticia de los últimos meses, de noviembre a esta parte, ¿no? Ajá, efectivamente, desde el 9 de noviembre del pasado año se están produciendo avistamientos de un extraño ser negro que algunos han identificado con panteras, como decía Javier, en la localidad escocesa, sobre todo de Johnstown. El constructor Josh Bremer fue el primero en observar un felino de gran tamaño cuando circulaba con su coche. A la mañana siguiente, los vecinos de la cercana población de Lodgewood dieron parte a la policía, ya que habían observado una gran pantera, o lo que ellos identificaron como eso. Le ponían ese nombre, pantera. Merodeando cerca de la escuela primaria de la localidad, con el peligro que ello conllevaba, ya que todos los niños estaban en ese momento en el recreo. Las fuerzas de seguridad no pudieron dar con el animal, pero mientras en la base aérea de Leuchars los militares hallaron el cadáver de un ciervo que presentaba marcas del ataque de un felino. ¿Es posible, Fernando? Pues yo es que tengo una teoría. Yo soy asiduo lector de la revista del BBC Wildlife, que son muy serios en el tema zoológico y que llevan muchos años siguiendo este tipo de avistamientos, y efectivamente se ha producido un boom, como decía tu compañero por teléfono, en el que en los últimos años ha habido muchas más apariciones, pero tiene una explicación, la BBC da una explicación bastante lógica también, y es que las leyes inglesas, generalmente las leyes europeas, pero las inglesas desde luego, hacen que cada vez sea más difícil tener un zoo en pésimas condiciones, tener animales peligrosos en cautividad, que no es una cosa tan rara. O sea, yo recuerdo cuando vivía en casa de mis padres que mi vecino tenía un puma. Tenía un puma. Sí, en la casa de un famoso banquero allá en La Moraleja tenía un león hasta que la comunidad le hizo soltarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que tienes es un pequeño zoo ambulante o tienes unos animales que no los tienes muy bien cuidados y que te lo pueden cerrar y que te cuesta una pasta porque comen una barbaridad? Pues que mucha gente pues los puede soltar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese animal no lo sueltas en su hábitat, luego tiene un periodo de vida bastante corto. Ya lo puedes buscar, que como lo encuentras inmediatamente. Se explica también que no tengan tanto miedo a la gente, como decían en estos casos, porque están acostumbrados a ver personas. Y por otro lado son animales que están inadaptados a la caza y encima no están en su ambiente, luego es fácil que se mueran. Fernando, lo dejamos aquí un momento, te pido disculpas porque están ya los compañeros de los servicios informativos a punto de entrar en este estudio 1. Seguimos en apenas 5 minutos y seguimos con un tema que creo que es apasionante. La criptozoología, el enigma de esos animales desconocidos o que no conocemos bien, y queremos hacerlo aquí en Milenio 3. Os esperamos, solo 5 minutos, un abrazo.
Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Que la leyenda a veces urbana ha acompañado este misterio, porque estamos con Fernando González Siches, biólogo, y con Óscar Soriano, doctor del Museo de Ciencias. Fernando, comentábamos antes de que en España tenemos ese tipo de leyendas repentinas. En España también estamos próximos a ese fenómeno, ¿no? Eso nos pasa ya no con felinos. En España, pues de vez en cuando sale la noticia que en un lago de Extremadura pues han pescado pirañas, por ejemplo. Entonces cunde el pánico. ¡Oh, hay pirañas en España! Cocodrilos, no, pero eso no es así, o sea, no duran llega el frío del invierno y las pirañas se van al garete, ¿no? Allí pasa con y hay fotos, o sea, y hay incluso película de pumas, que se ve claramente que es un puma, no es un ser extraterrestre, ¿no? Y yo creo que esta explicación podría explicar perfectamente esta legislatura dura, y que además me parece que está muy bien que la apliquen, pues da como resultado que mucha gente suelte o libere estos animales que le cuesta mucho dinero y que son muy peligrosos. Lo que pasa es que hay algunos casos, cuando hablábamos, yo recuerdo del chupacabras, ¿no? Una época en la que se hicieron... el nombre popular. Sí, el nombre popular que se le da. Latinoamericano de los ataques americanos, claro. en los que en muchas de las ovejas, de los cerdos atacados, había como una especie de quemazón alrededor de la herida, que yo no sé, creo que era un ratón hocicudo, cosa que no nos creímos nadie. Yo que sí creo, tuvimos ya nuestro programa del chupacabras, y yo soy partidario de que es un tema completamente distinto a estos felinos que aparecen en Inglaterra. Es un tema, pues que ya te digo, en su día, ya lo hablamos aquí, para mí no tiene aunque alguno de los ataques que se atribuyen al chupacabras pueden ser debidos a algún animal desconocido para los locales, no desconocido para la ciencia, como pueden ser los perros de Azahara en aquel último caso que hablábamos en la radio, pues yo creo que independientemente hay otros casos que se escapan al tema zoológico y que por lo tanto yo tampoco tengo ninguna opinión así firme. Pues yo sí quería comentaros una cosa. Fijaros que estamos hablando del Reino Unido. El Reino Unido es quizá el país con más tradición de estudios zoológicos del mundo, con una biodiversidad baja, y con lo cual se ha permitido que todas las especies del Reino Unido estén actualmente catalogadas, y me estoy refiriendo ya a nivel de insectos, ¿no? Sí, que no hablamos del Zaire inexplorado, ¿no? Hablamos de un lugar perfectamente cartografiado, de Estados Unidos, ¿no? Que tiene una geografía mucho más amplia y mucha más biodiversidad. ¿Entonces que tenemos un mito que está haciendo correr el pánico? Yo creo que sí. O unos cuantos casos, quizá por casualidades, que alientan ese mito. Yo creo más que nada que son apreciaciones erróneas, y no voy a decir intencionadas, pero yo creo que son apreciaciones erróneas de un determinado perro en un determinado sitio que puede parecer un felino. Además en el Reino Unido hay mucha tradición de tener perros y muchas razas. Entonces hay muchos perros que en un momento dado, si tú los ves en una noche de niebla escocesa por un páramo, pues te puede parecer, claro, que además hay mucho whisky. Sería muy raro que existiera una población de un gato en el Reino Unido y que no se hubieran encontrado unos huesos nunca, unas huellas, ¿no? O unas huellas. O sea, es que es harto difícil, precisamente en el Reino Unido. Claro, es como tú bien decías, Óscar, un lugar tan concreto, además, y tan urbanizado. Yo me estaba acordando ahora también de otro lugar urbanizado, para romper una lanza en favor también del misterio que siempre está ahí flotando, que yo comiendo, ¿os acordáis? Os contaba esa historia que
que era tremenda, ¿no? Del perro negro, que algunos familiares míos llegaron a ver en su día. Claro, podría ser un perro, pero un perro deforme, un perro extraño, que siempre aparecía en una misma carretera donde además había habido una larga lista de accidentes. Y la gente, por lógica, englobaba ese miedo o hilaba ese miedo ancestral a un lugar donde ha habido mucha muerte con ese perro. Pero lo que sí puedo decir es que gente, indiscutiblemente que no me va a mentir, ha visto eso. ¿Qué han visto? ¿Le han adoptado o han adornado esa visión más o menos normal con el mito? No, pero yo creo que eso existe y que es real, pero intentar explicar eso desde la zoología es como intentar explicar la aparición de un fantasma desde la antropología. Además, fijaros el tamaño que puede tener un depredador de este tipo y lo que tiene que consumir un depredador de este tipo. O sea, las huellas serían patentes constantemente de su existencia. Y se le cazaría, sin duda alguna, ¿no? Sin ninguna duda, en Reino Unido seguro. Estábamos hablando de perros misteriosos, perro negros, le llamaba allí en la zona de Falces, de Lerín, de Navarra. Y no era el único sitio, además, de España donde se veían. Es más, si queréis seguir mandando mensajes al 7640, palabra clave milenio, porque yo recuerdo que en ese programa nos llegaron otros casos de perros negros, perros fantasmales, en varias localidades de España. E incluso yo recuerdo algunas leyendas, también en el Reino Unido, en Escocia, de un perro negro con un solo ojo. Claro, leyenda pura y dura. Pero imaginaos también la escena, ¿no? Un perro con un solo ojo avanzando por la carretera. Perro cíclope. Perro cíclope. No es un perro ciclópeo ni mucho menos, pero es otra de las, podemos llamar, estrellas de la criptozoología, o más que la criptozoología, de otra de las grandes dudas que tienen nuestros amigos los oyentes, que son animales que se creían extinguidos y que de repente parece que vuelven o que surgen, y uno de ellos es el tilacino, que se extinguió. Ahora explicaremos lo que es el tilacino para la gente. Yo no sé si era peligroso o no era peligroso, si atacaba, era voraz o no, pero se ha convertido en una especie también de cosa mítica, ¿no? Y hace bien poco al canal Discovery declaraba Mike Archer, el director del museo australiano, que parece ser estaba haciendo algo absolutamente novedoso, ¿no? Se ha hablado mucho de clonar, como decíamos antes, a esa criatura extraña que ya no existe, de devolver a una especie a la vida cuando ya no existe. Vamos a escuchar a los responsables del museo comentando la triste historia también de ese animal extraño en cuanto a su aspecto, con esa boca bastante importante, esas rayas en el lomo, llamado tilacino. Como no supieron adaptarse a Australia, adaptaron a Australia a ellos. Las criaturas eran raras y no las comprendían. Quisieron convertirla en una mini Inglaterra. Así acabaron con los árboles nativos, con las flores nativas, y con ellos, por desgracia, se fue el tilacino. Tenemos que sentirnos tremendamente culpables por lo sucedido. Se trataba del mamífero comedor de carne más bonito y espectacular de Australia, y lo primero que hicimos nosotros al llegar fue exterminarlo. Parece una historia repetida muchas veces, ¿no? Se llega a un nuevo terreno, se coloniza, y además un terreno como Australia, que mucha gente lo pregunta, Fernando, ¿por qué los animales son tan raros? Siempre de pequeños, cuando vemos los álbums de animales, claro, lo que había en Oceanía era como de otro mundo. ¿Tiene alguna explicación esto? Y lo es de otro mundo. Eso se debe a que cuando en la Tierra había dos supercontinentes, toda la masa emergida del mar se dividía en dos, un continente, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Australia, cuando ese supercontinente del sur se empezó a dividir, Australia tuvo un viaje independiente, no tuvo, hasta nuestros días, se separó del continente llevándose a los mamíferos más primitivos de entonces, que eran los monotrema y los marsupiales, y tuvo una evolución independiente porque no tuvo contacto con las demás masas continentales, que era lo que hacía que la evolución generara mucha competencia en nuevas especies, ¿no? Y eso ha dado pues que sea el reino de los marsupiales, sobre todo que es, bueno, y los monotremas, que son estos mamíferos que ponen huevos. Que es ya que son la repera, ¿no? Son maravillosos. Son el ornitorrinco es uno de ellos. El ornitorrinco y dos especies de equidna, exacto. Y lo que pasa es que, como bien decías, por desgracia, viene siendo, o ha sido costumbre, sigue siendo costumbre, ¿no? Miramos mucho lo que hablábamos antes, de que queremos sentirnos acompañados mirando la bacteria en Marte, y mientras tanto desconocemos la vida que hay aquí, incluso nos la cargamos antes de conocerla. Eso está pasando al día de hoy y en este mismo instante, pues está pasando en todo el mundo. Y lo que pasó con el tilacino fue que, es una historia muy triste, porque aunque yo soy partidario y quiero creer
que existen todavía tiracinos en libertad. Que hay noticias al respecto, ¿no? De que Hay había siempre- vuelto a aparecer. Hay un parece ser, montón, ¿no? e incluso ya sabes que yo tuve mi propio encuentro con algo que podía ser uno de ellos y me encanta. ¿Cómo pensar fue? eso. ¿Cómo fue? A todos, ¿no? No sé, pues eso fue rodando en Australia, que nos habíamos dividido en dos grupos y uno estábamos en el norte haciendo dingos y cocodrilos marinos, otros en el sur estaban rodando, en teoría, pues toda la fauna de lo que es la costa. Era un programa sobre tiburones blancos, pero se hablaba un poco de la costa hacia el interior, y en Western Australia pues me habló el cámara y me dijo, oye, he estado rodando que he visto una especie de un perro paleado ahí que había comiéndose un canguro, un wallaby, que es un canguro pequeñito. Y cuando vi las imágenes me quedé fascinado, porque el famoso perro apaleado pues es un animal que no es un dingo, porque yo había estado rodando dingos, muy similar de aspecto a una hiena. Un dingo es algo parecido a un perro Un también, dingo ¿no? es el perro, salvaje. digamos, el perro salvaje que vino con los aborígenes probablemente a Australia y que se silvestró y es el mamífero, digamos, el predador por excelencia en Australia. Pero vamos, es un perro de color canela y con aspecto totalmente de perro. Este que yo veía en las imágenes era un animal absolutamente distinto. Estaba muy mal porque era un animal efectivamente con sarna y con claramente raquítico, y estaba comiendo desesperadamente los restos de un wallaby, y se le veía entre la hierba subir y bajar la cabeza, y tenía las mandíbulas un poco raras. Óscar también ha visto las imágenes, Sí. y realmente es inquietante, por lo A menos. mí me pasó, Fernando, una copia, yo la he enseñado a varios especialistas del museo y nadie está convencido de que aquello no fuera un tilacino, incluso las posturas que toma con... los Tremendo, cuatro porque hablamos de un traseros. animal que oficialmente no existe. Existe. A mí, yo cogí una copia de estas y le mandé una al Museo de Sydney, donde estaba Eric Giller, que era digamos, el pope de los tilacinos, de los tigres marsupiales, como lo han llamado también. Y luego le mandé otra al presidente de la Sociedad Internacional de Criptozoología en Estados Unidos. El estadounidense no me contestó, pero sí me contestaron del Museo de Australia, diciéndome que efectivamente se habían reunido, habían estado viéndolo y tenían sus dudas. Me mandaron un dibujo que digamos que es el dibujo oficial a todos los que afirman haber visto un tilacino, en el que un tilacino te dice, yo sé que estoy ahí, pero tú de momento no me has visto. Más o menos, en traducción libre. Jorge, perdona, Sí. Fernando, Jorge desde Barcelona nos pregunta, ¿este animal, el tilacino, podría ser una mezcla entre la hiena y el tigre? No, en absoluto, eso es un disparate tremendo, ¿no? Pero vamos, además de que no tiene nada que ver, esto es un marsupial. Pues, La gente lo dirá evidentemente porque ve las rayas, ¿no? Es un animal con rayas en el lomo. El concepto biológico de especie, precisamente lo que te dice es que dos especies diferentes no pueden tener descendencia. Sería un fértil. felino con un... Serán excepciones, porque todos las conocemos en muchos casos. Pero un felino con Cánido. una hiena es una cosa... Sería ya una criatura. impensable. Pero lo interesante es que esto es todavía más interesante que un felino con ella. Te quiero decir que es un marsupial, Es un marsupial, es interesante por sí mismo. Y es un animal que la desgracia es que nosotros empezamos a protegerle el año antes de extinguirlo. ¿Y eso cómo es Sí. posible? ¿Se lo Claro. cargaron a tiros Se lo cuando cargaron a llegaron? tiros, no era, como decías antes, no era para nada peligroso para el hombre, no era agresivo, lo que pasa es que sí atacaba de vez en cuando al ganado, a las ovejas. Y sobre todo en esa época, tocarle las ovejas a alguien que vivía Claro, los ganaderos de eso, ingleses. ¿no? Pues, y además se puso de moda hacerse, en la alta sociedad inglesa se puso de moda hacerse chalecos, y en Francia, con la piel rayada del lomo de los tiracinos, porque era realmente bonita, ¿no? Y entonces pues se le sometió a una caza tan brutal que cuando ya se proclamó las leyes para protegerle, solamente quedaban algunos en el zoo de Howard y se extinguió poco después. Imágenes terribles que se han visto alguna vez en blanco y negro, claro, muy antiguas, saltando el pobre animal en cautividad, con esa mandíbula como muy estirada, ¿no? Que tenían con dientes. Sí, lo que tenía era una mandíbula que se podía abrir muchísimo. Muchísimo. Es decir, que 180 tenía grados. Exactamente. O sea, que se podía casi poner como un... Bueno, en el museo nuestro, en el Museo de Ciencias Naturales, tenemos un ejemplar de tilacino precioso. Y animo a... Disecado, claro. Claro. Ese maravilloso Animo museo se que recomendamos visite, porque muchas veces ocurre que aquí en Madrid, por ejemplo, o bueno, en toda España, ¿no? Desconocemos, siempre ocurre, lo que tenemos aquí y puede haber un auténtico paseo por la criptozoología, ¿verdad? Pues sí, lo que Óscar. pasa es que desgraciadamente no disponemos de muchos fondos y no podemos hacer las exposiciones como nos gustaría. Pero el material es maravilloso, esos fondos, cuando me refiero a archivos, fondos, ¿no? no a fondos de colección, me estoy Sí, sí, refiriendo sí, a fondos sí. de dinero meramente No, económicos. los fondos de la colección son al revés, son de los mejores del mundo. Sí, Sobre todo en tenemos historia, unas quizás colecciones los mejores. extraordinarias, sobre todo en determinados. Me gustaría que escucharais de nuevo al director del Museo Australiano porque comentaba, habría la polémica, creo que fue noticia a nivel mundial, del intento de, no sé, de volver a clonar una especie desaparecida y a ver qué opináis. Le escuchamos. Llevábamos
años soñando con esto. Se me ocurrió al menos hace 20 años y nunca creí que llegáramos aquí. Era imposible. El sueño empieza a materializarse. Aún no está, pero el primer paso, el hecho fantástico de obtener ADN, ha sucedido. Vamos a ver, parece, Óscar, que es una especie de pequeño feto que guardaban en formol. No sé si en formol o en alcohol. En alcohol, perdona, que yo revisé los datos, en alcohol 140 años, y que parece que eso sí que ha deteriorado, pero algo debe quedar, porque Hombre, la noticia era si esa, ha ¿no? estado algún periodo de tiempo en formol, cosa muy probable, el formol destruye las cadenas de ADN. O sea, recomponer ese puzzle sería algo prácticamente imposible. Yo no sé de la tecnología a la que podrán recurrir en el Museo Australiano, pero vamos, me parece una misión muy difícil, ¿no? Entonces... Estamos hablando casi de parque jurásico, en el sentido que la gente no se entienda. Extraer el código genético de un animal que estaba ahí entre vivo y muerto y devolverle la vida. Nosotros normalmente, para que os hagáis a la idea, conservamos los ejemplares congelados a menos 80 grados para la extracción de ADN. Y ahí sí que se mantiene bien. bien. Solo secuenciamos determinados genes que nos sirven para comparar especies o para ver, por ejemplo, la proximidad entre especies muy diferentes o grupos muy diferentes, este tipo de cosas. Y estamos trabajando normalmente con ADN no nucleico, o sea, de microsatélites, mitocondrial, etcétera, etcétera, que son orgánulos de la célula. Recomponer un ADN nuclear es un puzzle, el mayor puzzle que millones de piezas, ¿no? Nos imaginemos la caja con millones de piezas. Imaginemos que el ADN es un rosario de cuentas, de combinaciones de 4 tipos de cuentas, de 4 colores, ¿no? Y colocados, digamos, al azar, ¿no? Entonces eso muy fraccionado, y saber cómo iban las cadenas unidas es un puzzle tremebundo, ¿no? Entonces... ¿Quién sabe lo que pasará dentro de un tiempo? Eso sí, ¿no? La ciencia está acostumbrada a sorprenderse a sí misma y desde luego a nosotros. Me gustaría ahora que escucháramos, porque estás dando saltos de un lado a otro, y para que la gente tenga una panorámica más o menos actualmente de algunas de las cosas que generan más dudas, porque fijaos qué curioso, yo no me lo esperaba, durante semanas algunas de las preguntas que más nos repetían, no sé si esto es criptozoología, no lo sé, era de aves misteriosas. Y aves porque había habido noticias incluso de algunas personas atrapadas por aves y generaba también el miedo, esos colosos del cielo que tampoco conocemos. Incluso no sabemos se llegó a captar una imagen de un gran ave que estaba en esos momentos intentando coger a una niña en una... Vamos a recordar un par de historias. Yo recuerdo una de ellas ocurrida que hemos leído muchísimos en libros, una de las primeras desapariciones que hablábamos aquí con uno de los directores de la Policía Científica Española, Carlos Corrales Rubio, el comisario general de la Policía Científica Española. A micrófono cerrado hablábamos de algunas historias de desapariciones inexplicables de personas. Hubo, concretamente en Indiana, en el año 1898, una que generó un inmenso pánico. La historia de Oliver Larch, de un niño que va con un... Es la Nochebuena, además, para darle más inri a la historia, y va a coger agua al pozo que está fuera de su casa, está caminando, y la escena siguiente es la familia entera oyendo los gritos del niño, que se van alejando en la oscuridad de las nubes concentradas negras. Campa absolutamente lisa, solo las huellas, 28 huellas, el pozal que no llegó nunca al pozo y la lejanía. Se habló en su día, claro, de fenómenos extraños de desaparición de un niño, y parece ser que la teoría podía ser de algún gran ave misteriosa capaz de capturar. Todos tenemos en la mente también, yo creo que aquellos programas de Félix Ruiz de la Fuente, de aquellas águilas, ¿no?, cogiendo cosas. Vamos a hablar un momento, recordar algunos de los casos célebres más o menos documentados que se tienen de este tipo de aves, Carmen. Hay también un caso muy parecido al que comentaba, así que también fue en 1800, en este caso fue en febrero de 1895. Desapareció la niña de 10 años, Landy Hawkins, en West Virginia. Su madre la había enviado a casa de unos vecinos, pero la niña nunca llegó. La policía encontró las huellas de la pequeña en la nieve, primero en línea recta y luego como si hubiese girado sobre sí misma. La policía pensó que es que algo la había atacado desde el aire y que por eso intentaba pues defenderse. Desde ese momento no se supo nunca más de ella y los investigadores llegaron a la conclusión de que había sido capturada por un ave.
En Missouri, en 1878, también un maestro de escuela narró una escena de la que él fue testigo. Si quieres, Iker, te leo su propio testimonio. Hace unos días ocurrió en mi escuela un triste suceso. Durante algún tiempo las águilas se mostraban muy inquietantes en los alrededores, ya que habían capturado cerdos, ovejas y otros animales. Nadie creía que intentasen apoderarse del chiquillo, pero el jueves, durante recreo, los niños se encontraban a cierta distancia de la casa, jugando a las canicas, cuando su pasatiempo se vio interrumpido por una enorme águila que descendió, capturó al pequeño Jamie Kenny de 8 años y se alejó volando con él entre sus garras. El niño gritó y cuando yo salí de la escuela, el águila volaba a tal altura que solo pude oír los alaridos del pequeño. Se dio la alarma y a fuerza de gritos y disparos al aire, el águila se vio obligada a dejar caer a su víctima, pero sus garras se habían hundido de tal manera en él y la caída fue desde tal altura que el niño falleció. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. También a micrófono cerrado hablábamos en esta misma tertulia prácticamente de algunos casos y de algunas fotografías que habíamos visto de grandes aves. Algunos hablaban de grandes aves prehistóricas que todavía podrían vivir. Como queráis, estos casos también son mitos. ¿Es posible? ¿Existen aves capaces de llevarse a gente y que han raptado a gente y que han motivado estos miedos terribles? Es difícil, porque parece estudiado ya repetidas veces que un ave más o menos podría elevar su peso, ¿no? Y las aves más pesadas que existen sobre la Tierra son las abutardas. Evidentemente una abutarda ya le cuesta bastante remontar el vuelo como para llevarse un niño encima, además sería absurdo, ¿no? Pero existen casos muy curiosos, aparte de los que habéis contado, en Europa. Una niña en Semorís en 1878, me parece que fue secuestrada por un águila, lo vieron sus padres, y fue llevada en dirección al nido de este águila. La gente del pueblo se reunió y fue al nido a ver si podían rescatar a la niña, y en el nido solo encontraron huesos de algunos mamíferos de los que se suele alimentar la niña no aparecía, y semanas después un pastor que realizaba un recorrido por la zona intermedia a la zona donde fue secuestrada y el nido, encontró a la niña totalmente mutilada y aplastada como si hubiera caído desde una gran altura. Este es uno de los casos europeos en particular más llamativos. Y al principio del programa hablábamos con Fernando de animales que estaban mutando su comportamiento, y ahora hablaremos de alguna escena terrible con los monos como protagonistas. Pero Óscar, ¿esto también podría ser por la naturaleza propia de algunas aves o porque realmente su conflicto con el hombre les obliga al final a hacer esto? Yo es que también esto lo veo muy difícil. Y otro de los casos que además comentábamos Fernando y yo hace unos días era un caso en Illinois, en Estados Unidos, en que un ave raptaba a otro niño, yo creo que era de 4 o 5 años, ya es pesado un niño de 4 o 15 años, o sea que realmente remontar el vuelo con una criatura así pues es difícil. Y la descripción que hacía en el niño, es muy curioso porque la descripción que hacía en el niño y la familia era similar a un cóndor. A un cóndor. Y las poblaciones de cóndor más cercanas a Illinois son, o eran en aquella época, porque ahora está confinado en algunos zoos, el cóndor californiano, ¿no? Estamos hablando de una distancia de más de 2.000 kilómetros. Son animales, Óscar, perdón, ¿qué envergadura pueden tener estos animales? Pues 3 metros y medio, a lo mejor un cóndor. 3 metros y medio. Sí, sí. Creo que te refieres, Óscar, al caso de Marlon Love, que además su madre describía, si queréis, describía al animal como una enorme cosa negra que inclinaba su cuello adornado con anillas blancas y que parecía tratar de picotear a Marlon, a su hijo, mientras volaba alejándose con él. Sí, ese fue un caso muy curioso porque además la descripción del niño y de la madre fue que el niño se elevaba y se desplazaba como 10 metros y a una altura de 1 metro aproximadamente. Ajá. Hubo una serie de presiones sociales y cambiaron su versión, tanto la familia como el niño, y empezaron a decir que no, que simplemente el animal en cuestión se le había agarrado en la espalda, el niño había forcejeado con el animal y el animal se había ido. Posteriormente se vio que el niño empezó a recibir unas ciertas amenazas en el colegio, el niño le cambió de color el pelo. El pelo se le volvió gris. Sí, y hubo una serie de
resultados de esto. Y al cabo de un tiempo la familia volvió a contar la misma historia a una revista de la época. Tenía pánico además a salir de su casa y todo. Pero lo que comentábamos Fernando y yo en particular de este caso es que un cóndor no tiene capacidad de prensión en las patas como para agarrar y levantar a cualquier animal así de un peso elevado, no es una ave cazadora, es una ave carroñera, efectivamente. Eso te lo dice un águila real o de una arpilla que cazan claro. monos, te lo puedes creer, pero un cóndor... Claro. Fernando, hablábamos de... Ahora rápidamente estácate con las últimas preguntas. Mutación, digamos, de comportamientos. Empezábamos con esos monos que no tienen nada que ver con la imagen de Chita que tú decías. Algunas escenas que son bastante duras y que han ocurrido recientemente, ¿no? Sí, recientemente están ocurriendo en los parques nacionales de Uganda, donde la gente les ha confinado a los chimpancés a parques relativamente pequeños y encima se están metiendo dentro de los parques para cazar los pequeños animales que sirven como fuente de proteínas para los chimpancés. Y entonces lo que está sucediendo es que ellos salen de los parques nacionales a los campos de cultivo que están alrededor del parque, generalmente son de té estos cultivos, y salen a cazar niños. Y yo he estado leyendo la historia de una madre que estaba recopilando hojas de té, flores de té mejor dicho, y tenía la cesta en la espalda y a su niño pequeño en el pecho, atado con uno de estos pañuelos que llevan ellos, y vio salir del bosque un chimpancé, un macho corriendo. Ella corrió también, el chimpancé, como es más fuerte y más rápido, la alcanzó, la tiró al suelo, le arrancó al niño y volvió hacia la selva mientras se lo comía. Pues menuda escena, imagino que inolvidable. Katia, una batería de preguntas más o menos genéricas que han interesado durante todo este tiempo a la gente. Programas que más rápido se me ha pasado, impresionante, y además la cantidad de mensajes de los oyentes. Los 5 ganadores ya rápidamente. Uno de ellos, Óscar de Vitoria, nos dice, pero ¿cómo un pájaro puede coger tantos kilos de peso? ¿No podrían ser aves prehistóricas? Bueno. Otro de los ganadores, Aníbal de Elche. Ese libro que sorteáis es imposible de lograrlo, quiero. Pero si no tengo suerte, ¿me podéis recomendar alguna otra lectura? Criptozoología, ¿recomendáis alguna otra cosa para adentrarse en este mundo? Hombre, yo creo que el clásico de los clásicos es la pista de los animales desconocidos. Dificilísimo de encontrar también, por cierto. Quizá en francés más fácil, en español muy difícil, ¿no? A mí me ha costado mucho, porque lo tuve el original, lo presté y no me lo devolvieron. A mí me lo ha fotocopiado Óscar. Eso no se puede decir. Manuela de Astorga dice, ¿habéis visto la película Master and Commander? Os la recomiendo, sobre todo por la historia del médico biólogo. Otro oyente, Manolo Toparia de Palencia. ¿Para qué clonar animales extinguidos? ¿Qué interés tienen ahora? ¿Y si fueran violentos? Bueno. Y el último ganador, que me queda puede ser interesante, venga. Un chico, Pablo, de 15 años, dice que es de Madrid, que su afición es la naturaleza y los animales y quiere dedicarse a lo que nuestros invitados de hoy, que tienen que estudiar. Muy rápidamente, ¿qué hay que hacer para ser, Carlos, ven como auténticos aventureros en laboratorio, en viajes? ¿Qué hay que hacer? Tener mucha suerte. Mucha suerte. Yo me considero un privilegiado, eso es cierto, ¿no? Y además disfrutar con el trabajo que se hace. ¿Pero carrera? La carrera, pues biología, claro. Y luego, ya digo, tener mucha suerte, sacar muy buenas notas, que no es mi caso, por eso he tenido todavía más suerte. ¿Hay especialidad de criptozoología? No. Hay zoología. No, vamos a ver. La biología es una ciencia y trata con objetos mensurables, es decir, que se pueden medir, mientras que en la criptozoología estamos hablando de seres que no se poseen para medirlos, ¿no? Entonces, eso no puede ser nunca... En este caso, biología y zoología, ¿no? Yo, de todas formas, creo que hay otra forma de enfocar la criptozoología, que es si también puedes hacerlo a través de estudios de historia, incluso de historia del arte, porque hay una cosa apasionante que es la interpretación de los mitos en la historia del Reino Y si me permitís, yo quiero invitaros desde ya a otro programa, porque ya hemos hecho una especie de batería de cosas que interesaban a los oyentes, pero, fijaos, el mito y la realidad, ¿no? Kraken, como mito y como temor en la antigüedad, sirenas, cantidad de animales, de criaturas, dragones, verdad, mito, leyenda, si hay mito, ¿por qué se perpetúa? Un poco la historia de la criptozoología, si me permitís, y desde luego he prometido ese programa que sé que te encanta, Fernando, de devoradores de hombres hoy en día, pero lo malo es que va a hacer que nadie salga. Y hay que tener cuidado con los monos porque nos escriben que hay gente que en el zoo intentaba dar comida a los monos, incluso llegaron a morderlos. Claro, yo lo que quiero de ese programa precisamente de devoradores de hombres es desmitificar
un poco y ver que nosotros tenemos muchas veces con nuestra ignorancia la culpa, o nuestras acciones, la culpa de esos ataques más que el animal, ¿no? Fernando González Siche de Transglobe Films, zoólogo y biólogo, Óscar Soriano, investigador del CSIC y del Museo de Ciencias Naturales. Ha sido un auténtico placer. Repetiremos sin duda esta tertulia. Gracias, compañeros. Gracias a vosotros. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Apasionante, Carmen, los conocimientos de Fernando y de Óscar. Qué maravilla, uno se queda ensimismado escuchándoles tantas historias, tantos animales, tantas vivencias, ¿no? Y que además hay una noticia que precisamente para las especies en peligro de extinción pues se está haciendo en Londres, que congelarán el ADN de muchas de estas especies. ADN de miles de especies animales, comenzando por las que están, como he comentado antes, pues en vía de desaparición. Se guardará congelado ese ADN con el fin de que un día esos animales puedan volver a la vida mediante una clonación. Esta iniciativa parte del Museo de Historia Natural de Londres y del Zoo de esta ciudad. Se llama el proyecto Arca Congelada. Arca Congelada. Y ya ha puesto nombre, ¿eh? A 80 grados bajo cero las muestras de ADN de macho y hembra de 8 especies amenazadas, que son el caballito de mar amarillo, el grillo de campo británico, un tipo de caracol polinesio, un escarabajo de las Seychelles, así como la paloma socorro, que es propia de México, Iker. O sea, que es una cosa digna del futuro. Antes no podría... Bueno, los científicos y exploradores de la antigüedad, ahora vamos a volver sobre ellos y sobre sus libros, no podrían, imagino, ni soñar que algún día el ser humano iba a llegar a eso, a hacer archivos de hielo prácticamente. Pero es que fíjate los datos, la verdad es que son escalofriantes. Los científicos consideran que 1.130 especies de mamíferos, el 24% del total, y 1.183 de aves, el 12%, pueden extinguirse en el plazo de 30 años. 30 Estamos años. acabando con un montón de animales. El proyecto Arca Congelada confía en poder reunir el material genético de los 3.500 vertebrados y 2.000 invertebrados incluidos en la lista roja de la Unión Mundial de Conservación. Hasta ahora, además, Iker, han sido infructuosos los intentos de devolver a la vida antiguas especies, como el tigre de Tasmania, del que hablábamos antes, que está extinguido hace más de 60 años. Y han experimentado pues también los científicos japoneses para reproducir un mamut a partir de muestras de ADN recogidas de unos restos congelados encontrados en Rusia. Tampoco lo han logrado. Lo que sí han conseguido, en cambio, es la clonación de 3 especies en peligro, pero los defectos en el proceso del nacimiento no han permitido su conservación. Claro, por cierto que hablábamos de viejos exploradores. Esos mismos exploradores que, escuchando estos teletipos, pues se llevarían las manos a la cabeza. Pensarían que el mundo se ha convertido en una locura, en una ficción, algo digno de Julio Verne. Mucha gente, Carmen, en 7640, que preguntaba por libros, ¿verdad? Libros sobre un tema como este, criptozoología. Y los hay, ¿verdad? Hay, y además muchísimos. Mira, alguno de los que tienes en la mesa a mí realmente me ha fascinado por los dibujos que tenían. El de Ambroise Paré es uno de los clásicos, el de criptozoología. Bueno, no digas más. Vamos bueno, a ir paso a paso. Vamos a comenzar con algunos y a recomendárselos a toda la audiencia de Milenio 3. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Fíjate, tengo en mis manos, Carmen, un libro que es el libro de los animales misteriosos, de Lothar Frenz. Bueno, ha causado mucha expectación, lo editó Siruela. Es un libro magníficamente encuadernado, bueno, así suenan sus hojas. Unas hojas repletas de esos dibujos tan característicos de los naturalistas del pasado. Y si os apetece, amigos, hemos cogido un póker de libros que consideramos básicos, que consideramos importantes para adentrarse en este mundo de la criptozoología. Y hemos elegido leeros las primeras líneas, porque cada uno de ellos tiene algo significativo, tiene algo importante. Y vamos a ir coordinando, si te parece, Carmen, con las noticias que siguen llegando. Prácticamente ya a tu lado tienen los teletipos y siguen llegando noticias de esos grandes hermanos con los que compartimos el planeta azul, los animales, y de los que conocemos tan pocas cosas. Fíjate, así empieza, Carmen, el libro de los animales misteriosos, de Lothar Frenz. Agua electrónico. Dice, en 1819, primera página, el famoso naturalista francés Georges Cuvier declaró: hay pocas esperanzas de que en el futuro descubramos importantes especies de mamíferos nuevas.
Pero el fundador de la moderna paleontología se equivocaba. Solo en vida de Cuvier se descubrieron animales tan grandes y sensacionales como el rinoceronte blanco, el tapir de la India, el tití o el koala, el ornitorrinco o el equidna. Más tarde siguieron el okapi y el jabalí gigante de la selva, el gorila de las montañas y el pavo real gigantesco del Congo, el dragón de Komodo y el celacanto, un pez de la época de los dinosaurios, que se creía extinguido desde hacía 65 millones de años. Dice este inicio del libro de Lothar Frenz, la época de la admiración y el asombro todavía no ha transcurrido ni mucho menos. Es más, la mayoría de los descubrimientos siguen pendientes. Pues fíjate qué maravilla, un científico de esta talla, iniciando así un libro, Carmen, un libro que en el fondo es una recopilación. Podríamos decir, como antes comentaba Fernando y Óscar, que en la criptozoología también hay corrientes, también hay personas que cuentan historias más o menos delirantes y sin ningún tipo de prueba, y hay otra gente que es pura y dura ciencia, pura y dura exploración. Ahí entraría el libro de Lothar Frenz, y ese inicio que en el fondo yo creo que es una declaración de principios. Hasta los más reputados científicos, en un momento dado, se sentaron ante sus colegas y dijeron, oigan, que hemos acabado, que ya no puede ser más, que ya no se puede descubrir más. Y fíjate, Carmen, nombres que seguro que a nuestra audiencia les suena perfectamente. El okapi, esa especie de cebra misteriosa. El equidna, uno de los animales más raros que existen, con esa especie de estructura, con las dos patas. El ornitorrinco, pues uno de los más raros, ¿no? Poniendo huevos con ese pico. Un animal peligroso, por cierto, con un aguijón venenoso. El rinoceronte blanco, el gorila de las montañas. Es decir, se creía que ya se había llegado a un tope y había mucho más. Lo bueno, Iker, es que los descubrimientos no paran. Elche, por ejemplo, ha descubierto su ave elefante. Elche, aquí en Alicante, vamos. En Alicante, varios cientos de fragmentos de cáscaras de huevo con una antigüedad de entre 5 y 6,5 millones de años, pertenecientes a un ejemplar de ave elefante, especie extinguida, han sido hallados en Elche por un grupo de paleontólogos ilicitanos. El responsable del grupo paleontológico de Elche, José Manuel Marín, anunció que se ha encontrado en buen estado de conservación un total de 497 fragmentos fosilizados de la cáscara de, al parecer, un único huevo de ave elefante que vivió en el periodo mesiniense. Esta especie debe su nombre a que está considerada por la literatura científica internacional como el ave de mayor envergadura que ha existido sobre el planeta, con un peso que llegaba a alcanzar, fíjate, la media tonelada. 500 kilos el ave elefante. Se trata de una ave corredora que guarda un gran parecido con la actual avestruz y que tenía una altura cercana a los 3 metros. 3 metros de altura. Tú imagínate. Y corría por Elche, madre mía. Sus huevos, de unos 30 centímetros de longitud, permitían albergar un volumen de unos 9 litros. Son los de mayor tamaño conocido, superando incluso la mayoría de huevos de dinosaurio que han sido descritos hasta el momento. Está clarísimo, Carmen, que no hace falta irse muy lejos incluso. Elche, como cualquier otro punto de España, tenemos noticias también de otros lugares, nos muestran siempre novedades espontáneas, directas, que a veces no ocupan las portadas de los periódicos, pero precisamente, ya lo sabéis, Milenio 3 se encarga de lo que no se cuenta habitualmente. Y lo que no se cuenta es apasionante. Y estamos hablando de ciencia, de pura y dura ciencia. Y con la ciencia nos vamos a otro de esos libros, diferente en su aspecto, diferente en su tamaño, diferente en su tiempo, porque se editó hace ni más ni menos que 37 años. Pero creo que básico para todos los que aman la búsqueda de los animales desconocidos. A ver, Carmen, ¿qué tengo entre las manos? ¿Cómo describirías esta portada mítica? Los monstruos marinos, de Antonio Rivera, un libro pequeñito, blanco, que tiene en su portada pues una especie de sirénido o de hombre pez. De tritón, exactamente, una especie de sirénido macho, ¿no? La verdad es que pues la portada llama mucho la atención, porque no sabemos si lo que se cuenta en el libro
es que existieron estos hombres peces. Tú en uno de tus libros rescataste una historia del hombre pez de Liérganes. Sí, con actas y todo. El nacimiento de Francisco de la Vega Casar. Nunca hemos hablado del Milenio 3 todavía, pero haremos un programa una especial. Historia apasionante, además. Bonito de dramatizar, ¿verdad? Sí, Fíjate, el hombre pez de Liérganes. El hombre pez de una historia Liérganes. preciosa. Y pues a lo mejor existían esos hombres peces, ¿no? Si ha habido actas como la de Liérganes en el que se ve que era un hombre y que fue encontrado. Deformidad, por lo menos. Claro, y hace poco dábamos noticias de un niño sirénido que había nacido también. O sea, que estas deformidades todavía siguen existiendo. Bueno, de momento lo que tenemos en las manos es la evidencia de que hace 37 años un gran padre de la divulgación de lo misterioso, Antonio Ribera y Jordá, bueno, pues se adelantó a su tiempo y hizo uno de los libros primigenios del asunto de los animales desconocidos. Carmen lo ha dicho muy bien. Yo solo puedo añadir que era Ediciones Telstar, un sello ya desaparecido, y ese es el título, Los monstruos marinos. Y voy a leeros el principio de este libro porque también yo creo que indica perfectamente el espíritu de Antonio Ribera, que por cierto era un experto submarinista. Además habla de las profundidades, de ese lugar tan inexplorado, tan sombrío en ocasiones. Antonio Ribera, en su página número 1 de ese libro clásico, que desde luego si lo encontréis en cualquier lugar tenéis que cogerlo como sea, comprarlo a cualquier precio, dice así: el mar. Y prosigue el gran Antonio, que ya no está entre nosotros, dice: tras esta palabra se oculta uno de los mayores misterios que aún subsisten en nuestro globo. Un mundo dentro de un mundo, un universo con sus propias leyes, sus habitantes y sus dramas. Durante siglos, desde los mismos orígenes, la humanidad ha contemplado temerosa unas veces, admirada otras, la sonrisa de la mar. La mitología pobló este mundo de seres fantásticos, dioses y semidioses, diablos y demonios. El navegante que surcaba sus aguas lo veía en su imaginación lleno de monstruos y quimeras. A muy pocos metros bajo la quilla empezaba ya el misterio y lo desconocido. Y Juan Aranaz, que sé que también tiene mucho respeto por el mar, que antes lo hablábamos, que nos pone estas músicas que parecen eso, sirenas. ¿Existieron las sirenas? Pues es uno de esos cánticos misteriosos, ¿no?, que llamaban la atención. Y parece que los científicos tienen una explicación natural de algún tipo de mamíferos marinos en concretos que pueden hacer estos cánticos, parecidos al sensual alarido de una mujer. Sin embargo, es cierto que incluso en la India se hacían falsificaciones, sirenas que eran esqueletos humanos adheridos macabramente a estructuras óseas y a pieles de pez, y se vendían, y algunos museos importantes de Europa incluso lo enseñaban como eso, el cuerpo de una sirena. No tenemos ninguna muestra, desde luego, de que existieran las sirenas, solo en las mentalidades de algunos escritores antiguos. Sin embargo, libros como este, Los monstruos marinos, iniciaban un camino que nos lleva a comprender que todavía hoy conocemos muy poco de esa superficie azul, negra en la profundidad, que ocupa, a veces no lo pensamos, el 70% de lo que es la superficie de nuestro planeta. Yo me quedo con una frase que siempre repite nuestro invitado anterior, Fernando González Siches: conocemos mucho mejor el cosmos. El hombre ha salido más veces al cosmos que a los abismos. Ahí queda eso. Esta música maravillosa de Olin, de Michael Hugen, música de exploración y de búsqueda. Seguimos con las noticias, Carmen, noticias frescas que llegan hasta nuestra redacción de Milenio 3. Antes hablabas de las sirenas y, bueno, esos seres parecen celestiales, parecen pues unos seres, aunque sean legendarios, bondadosos. Buenos, bondadosos siempre. Pero en el mar no todas las especies son tan bondadosas y los tiburones dan miedo a muchos, tanto a marineros como a surfistas, nadadores. ¿Y sabes lo que han inventado los científicos? Un repelente precisamente para tiburones. Un grupo de investigadores ha anunciado que ha descubierto un repelente poderoso para alejar a los tiburones y después de ponerlo a prueba en las islas Bimini de las Bahamas parece que está funcionando, Iker. Se trata de una meta que buscaban los científicos durante décadas, un repelente que podría proteger a los buzos, a los nadadores, a los surfistas.
El investigador Eric Strutt ha dicho, usted lanza ese producto y todos huyen. Funciona muy, muy bien. ¿Y Además, sabe qué tiene ese producto? Sí, además fíjate, aquí hay una fotografía donde están lanzando ese producto contra un tiburón y se está huyendo, Iker. Lo podemos ver incluso en la fotografía. Sí, el repelente se llama A2, es un derivado de extractos de tiburones muertos. Curioso, claro, imagino que los pobres, depende de qué tiburón, pero detectan a los suyos, ¿no? Sí, porque dice además que tanto los pescadores como los científicos saben desde hace tiempo que los tiburones se alejan del olor de tiburón muerto. Los exámenes realizados han descubierto que el repelente es efectivo en 3 especies de tiburones, el de los arrecifes del Caribe, el de nariz negra y el tiburón limón o amarillo. Tiburón limón. Políticamente correcto indica que, bueno, todos vivimos en armonía con los animales, pero no siempre ha sido así, ni sigue siendo así. En algunos lugares los animales representan un peligro evidente para el ser humano. Las costas de Australia y las costas de Sudáfrica todavía son un ejemplo de muertes al cabo del año por ataques de tiburón. Y alguna vez lo hemos contado, y le hemos dicho así de claro, que en nuestros mares, en nuestro litoral, en la península, tenemos un montón de tiburones, y algunos de ellos de alta profundidad, bien desconocidos, y bien terroríficos. ¿Quién todavía cuando se mete en el mar muchas veces no escucha esa musiquilla de tiburón, verdad? Sí, claro, Esa película que se nos quedó a todos en la mente cuando entramos en la playa. Yo no sé si lo escucharía en su época Ambroise Paré, al que antes te referías, Carmen, pero sí es un libro de cabecera que muchas veces hemos reproducido en reportajes diversos, hemos consultado sobre todo. Es un libro absolutamente mítico, absolutamente imprescindible, muy difícil de encontrar. Lo editó Siruela, que también había hecho el libro de los animales misteriosos. Hay que destacar el buen hacer de esta editorial en el mundo de libros muy poco conocidos. Ambroise Paré, hemos hablado de él, otra vida de esas de leyenda. Fue el primer cirujano regio que se especializó en heridas de guerra. Fue el primero que hizo varios bestsellers en su época, en pleno siglo XVI, para la cura de estas heridas de fuego, cuando el ser humano se enfrentaba a su propia maldad y se enfrentaba a heridas nuevas. Pero su vida cambió cuando, una noche de 1573, si no recuerdo mal, fue llamado, estaba muy cerca de su ciudad, donde él residía en ese momento, en Turín, porque había habido un extraño parto, un parto humano. Según cuenta Ambroise Paré, lo que nació de aquella mujer era una especie de cosa monstruosa. Dijo que era un niño con una especie de cuernos o de protuberancias en la cabeza, que tenía las rodillas en las corvas, es decir, la pierna girada, y una cara rojiza. Al mismo tiempo, las manos se acababan en una especie de garras. Ese niño, sea lo que fuera, salió gateando, previo desmayo de la comadrona de la madre y el follón que se montó. Ambroise Paré quedó tan impresionado al asistir, como médico y cirujano que era, a aquel nacimiento monstruoso, que dedicó parte de su vida a investigar todos los casos parecidos. Dicen que hizo, Carmen, más de 6.000 fichas. 6.000 fichas que, digamos, las más célebres están resumidas en este libro, que os recomendamos, por supuesto. Ambroise Paré, Monstruos y Prodigios. Y en la portada de este libro, hecho como con páginas arrugadas, páginas amarillentas. De pergamino. Pergamino, exactamente. Como si fueran pergaminos, tal y como fue escrito de verdad. Si giramos sus hojas, madre mía, nos encontramos animales de la ficción o de la realidad. La creencia en el unicornio, bueno, que era hasta hace no mucho tiempo. La bestia de Hapalm, el ave del paraíso con cabeza de hombre. Hay que tener en cuenta que hablamos del siglo XVI, fíjate. El pez monstruoso, una especie de pez sierra, con una especie de espada tubular. Sí, realmente como un murciélago marino. Las descripciones, no había fotografía, no había internet desde luego, no había cámaras de televisión, eran relatos orales. Los animales acababan siendo, bueno, pues condenados a la putrefacción, y lo que nos quedaban eran las crónicas. Hombres peces y todo un capítulo de hombres peces, gente que creía haber visto estos tritones humanos en lugares como Egipto, en lugares como el norte de Europa. Pero vamos a comenzar también porque es clarísima además la definición que hace Ambroise Paré con la primera página de este libro, un libro que fue considerado, atención, maldito. En la primera hoja de Monstruos y Prodigios encontramos uno de esos grabados. Los hacía el propio Ambroise Paré, un dibujante excepcional. Es un libro sobre monstruos animales y monstruos humanos. Causó un impacto sensacional.
Se recuerda que en el primer año, cuando desde luego vender libros no era nada fácil y la imprenta casi acababa de nacer, se hicieron 19 ediciones, que no es nada fácil, desde luego, ni en los días que corren. Empezaba ese libro con un dibujo, como decimos, que fíjate, pone figura 1, y a mano Paré escribía potro con cabeza humana. Y debajo la mítica ficha de este Ambroise Paré, que sinceramente es una figura que a mí me emociona, porque era todo un científico hereje de su época, y solamente su buena relación con los reyes le permitía estar donde estaba. Si fuera otro, desde luego, hubiera ido donde fueron muchos, a las llamas de la hoguera. Debajo de esa figura, de ese grabado que inicia el libro de Paré, dice: mucha gente en Italia tuvo prueba suficiente de ello, de la aparición de estos seres, en los sufrimientos de la guerra de Verona del año 1254. Allí, una yegua parió un potrillo con cabeza de hombre bien formada. Lo demás era caballo. Como puedes verlo, amigo médico, eran cartas, en esta imagen. Ambroise Paré empezaba este libro legendario diciendo las causas de los monstruos. Y decía, fíjate de curioso, Carmen, cómo ha cambiado la ciencia, cómo han cambiado los tiempos. Decía, la causa de los monstruos es variada. La primera es la gloria de Dios. La segunda, su cólera. La tercera, la cantidad excesiva de semen en los monstruos humanos, según era la creencia. La cuarta, su cantidad insuficiente. La quinta, la imaginación. La sexta, el reducido tamaño de la matriz de las mujeres, que podía provocar esas deformaciones, siempre según Ambroise Paré. La séptima, el modo inadecuado de sentarse de la madre. Y la octava podía ser la podredumbre o la relación con animales, que debía ser bastante habitual en aquella época en el campo europeo, por ejemplo. Y entonces se decían historias de eso. Anguilas que llegaban a reproducirse en el interior de seres humanos. Y casos como este. Yeguas, potros con cabeza de hombre. Ambroise Paré hablaba de los grifos, los sirénidos, los hombres peces, todo un arsenal de historias perfectamente reproducidas. Las noticias continúan llegando, Carmen, continúan de todo tipo y nos demuestran que las cosas de Paré no están tan alejadas de la realidad, que seguimos descubriendo constantemente cosas. Ahora, el último notición habrá que ponerlo entre comillas porque es un bombazo, ¿no? Pues sí, Iker, porque al parecer aseguran haber visto al legendario Yeti en Rusia. Pobladores de una aldea del este de Rusia afirmaron haber visto a una criatura gigante similar al hombre de las nieves. Los testigos señalaron que la criatura mediría casi 3 metros y estaba cubierta completamente de pelos, todo el cuerpo. Uno de los aldeanos relató que se topó con la criatura una noche cuando volvía a su casa y dijo que se trataba de un gigante que se encontraba parado en medio de la calle, se perturbó con la luz de los faros del automóvil y luego este hombre comenzó a seguirlo pero no pudo alcanzarlo porque al parecer daba unas zancadas tremendas, Iker. El corresponsal local de un periódico ruso, el Pravda, realizó una inspección por el lugar donde constató que había algunas huellas muy grandes, de unos 40 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho, que corresponden a un pie de 3 dedos. Bueno, el Yeti siempre es el Bigfoot, Sasquatch, los nombres, los almas de la antigua Unión Soviética. Bueno, ¿recuerdas a César Pérez de Tudela en este programa hace 2 años diciendo que él lo vio? Y tantos testimonios. Bueno, no hemos tenido, en algunos casos hubo pelos, ¿te acuerdas? Bueno, por cierto, el libro Criptozoología, otro de los que destacamos, lo editó EDAF, lo realizaron José Gregorio González y David Heilen, 2 excelentes investigadores canarios y buenos amigos de este programa, y precisamente el inicio de su libro, Carmen, va con eso. Dice, la primera semana de abril del 2001 se vivió con intensa sensación en el mundo de la criptozoología. Se decía, dicen ellos, no era para menos, una expedición británica que seguía el rastro del Yeti había encontrado en un cedro de un bosque de Botán restos de pelo pertenecientes a la supuesta criatura. Fueron llevados por Robert McCall al Instituto de Oxford de Biología Molecular y allí se estaba extrayendo el ADN. Pocas noticias después, pero de nuevo el Yeti 2001, la primera vez que quedaban pelos, hebras con piel de esta criatura. ¿Existe o no existe? De vez en cuando, Carmen, los teletipos cuentan esas noticias. Cuentan que la figura, la sombra, la leyenda del Yeti sigue presente. Luego Nosotros también ha ni habido quitamos ni ponemos. algunas filmaciones que se han descubierto que eran fraudulentas, por supuesto, que era gente disfrazada como de un mono gigante, una especie de hombre. Sí, incluso que en eran cremallera, completamente falsas. que los ordenadores han permitido aumentar lo que es el acercamiento a la imagen y se ha visto una cremallera. No cremallera, sino accidentes de coches, Carmen, los que ayer mismo se producían en Nueva York. Y es una historia con la que queremos terminar este programa especial de criptozoología, una historia significativa. Dice el teletipo de varias agencias,
de la AP dice, un tigre blanco se escapó de un circo, alarmó a excursionistas y automovilistas y provocó diversos accidentes. El tigre escapó de un circo, se llamaba Apolo, el tigre, el nombre del tigre, y realmente fue una auténtica cacería la que tuvo que hacerse entre coches y los edificios célebres del distrito de Queens. Curioso paralelismo, ¿no? Vivimos en el año 2004, vivimos con toda una tecnología, y entre esas tiendas de teléfonos móviles, entre esas tiendas conectadas a internet, entre ese mundo de cables cibernéticos, ese tigre corriendo solo, buscando la libertad. Es un poco el contraste de este mundo. Hasta en Nueva York puede haber de repente animales desconocidos. ¿Os imagináis ir en un taxi en Nueva York, ir a sacar unas entradas para ver a los Knicks y encontraros al trote, al majestuoso tigre blanco? Pues con esa imagen, con esa increíble y bella imagen acabamos, Carmen. La criptozoología seguirá dándonos muchas sorpresas, ¿verdad? Y el domingo, ya sabéis que en estos especiales que estamos haciendo de verano nos volvemos a ver a las 9 de la noche, Iker. De 9 a 10. Eso es, otro especial de Milenio 3 en verano. Os esperamos en este verano fresquito desde luego la información, por lo que es en el tiempo, madre mía, pero lleno de novedades, lleno de sorpresas. Milenio 3, os esperamos. Un abrazo, amigos. Milenio 3 en la SER.